En fin, súmense a todos nosotros, si les parece, para analizar la actualidad de la jornada. Hoy nos acompañan Rafael López Dieguez. Muy buenas noches, Rafael. Muy buenas noches. Tengo un regalo para usted. Hombre. Antonio Monpó me ha dado una camisa para que se la obsequie. Hombre, pues muchísimas gracias. Adelante con ella. Pues lo agradezco muchísimo. Melchor Miralles, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Fenomenal. Encantado de verte por aquí. Don Luis Salvador, ¿qué tal estás? Con el liderazgo nos sienta bien. Alegre, contento, feliz. Ah, bien. Bien. Y aparte de Horcajo me ha dado la alegría de lo que va a pasar el sábado en Barcelona, ya estoy más feliz todavía. No tengas la menor duda. No hay nada como sentirse líder para venir así de gusto. Ganar el español. Martu Garrote, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, yo siempre estoy bien. Ya se te ve. Muchas gracias por acompañarnos. Y Fernando Vizcaíno, muy buenas noches también. Muy buenas noches. Los del Valencia no somos líderes nunca de nada, con lo cual tenemos que estar permanentemente contentos. No, si el español tampoco. Pero basta con ganarle al Barça Si de vez en acabáis cuando. de celebrar las fallas, tendréis queja. Eso sí, no, se me verá cara de agotado porque de ahí vengo, sí. Esto ya no tengo edad. Bueno, Horcajo, hechas las presentaciones. Vamos con Si te parece, entramos en materia. Picabea. Vamos con el tema. Miguel Ángel Madariaga es un exguardia civil víctima de ETA que hoy ha conseguido algo insólito. Se ha reunido con un terrorista de ETA, con Kepa Picabea, y este le ha reconocido que fue él quien mató a Carlos García Fernández en su estanco de Éibar en 1980. Una confesión desde la cárcel que ya no sirve para nada, puesto que el delito está prescrito. Pero lo cierto es que Madariaga se había reunido con Picabea para hablar no solo de este crimen, sino de otros muchos, para indagar hasta 27 asesinatos todavía no resueltos de los que se considera responsable a la banda terrorista. Son casos sin resolver, como el que le afectó a él mismo en 1979 en el atentado contra la casa cuartel de Andoain, en el que él resultó gravemente herido de un asunto del que todavía tiene secuelas y en el que murió su compañero, otro guardia civil, José Díaz Pérez. La verdad es que Madariaga ha conseguido hoy algo realmente excepcional. Don Miguel Ángel Madariaga, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, perdonad un momento, ¿puedo hacer un inciso? Por supuesto. Mira, decís que soy guardia civil, cuando tuve el atentado era teniente. Me he ido de comandante, pero de profesión han llegado a general. Luego quiero agradecer la ayuda que he tenido de COVID. Y luego extiendo mi mano aún a Picabea por si quiere colaborar. Perfecto. Y ahora, si quieres, pasamos al asunto. Adelante, sí. Cuéntenos, señor Madariaga, ¿cómo se le ocurrió mantener este encuentro con un etarra con intención de interrogarle acerca de casos todavía sin resolver? Pues porque tengo las pruebas desde el año 80 y entonces la justicia me está dando, le mando a la fiscalía, hablo con el fiscal, con el juez y nada. Entonces tuve la oportunidad de hablar con el juez Castro y como había presentado el tercer grado, el tercer grado requiere la colaboración con la justicia. Entonces se planteó la posibilidad de entrevistarme con Picabea. Me dijo que me lo pensara 2 semanas y entonces decidí entrevistarme y el día 26 fui a la cárcel de Zavalla. Señor Madariaga, ¿usted tenía la esperanza de que Picabea le contara algo del atentado de la casa cuartel de Andoain en el que usted resultó herido y murió su compañero Díaz? En teoría no, pero por lo menos iba a intentar si es que estaba presionado por alguien o él no se negaba a declarar. Señor Madariaga, ¿y de arrepentimiento qué? ¿Qué aprecia usted? Yo creo que hay veces que pienso que está arrepentido y no le permiten. Hay alguien que le marca las normas que tiene que hacer. Porque cuando le hice el interrogatorio le cogí cosas que decía la verdad y otras que tenía que daba coartadas que no existían. Por ejemplo, en mi atentado puse unas coartadas porque dijo que en el 78 formó parte del comando Atarra. El 3 de febrero de 79 fue mi atentado, pero dice que él trabajaba de montador. Digo, claro que trabajaba de montador porque era un comando legal y entonces hacía vida normal. Pero si me permites un momento, te va a indicar los del comando Atarra en qué fecha fueron. El mío fue a las 19:30. El 7 de abril que mató a 3 de la Policía Nacional a las 3:20 de la mañana. El día 28 a las 22:40. El día 16 a las 20:15. Y el día 16 de Mayorcita a las 21:30. Quiere decir que era jornada fuera de trabajo. Luego me dijo que él se dedicaba, que su padre había sido contrabandista y que se dedicaba a llevar armas a los comandos. Y eso no es verdad, porque cada comando se asignaba sus propias armas. Y hasta que ese comando no era desactivado, esas armas no pasaban a Francia. Entonces me mintió. Y luego le dije, ¿hay algún, me decías algo? No, siga.
Entonces le dije, bueno, aquí yo parto de la base de investigación del atentado del Barwizi el 16 de mayo del 80, donde tú y Arregui Perurena matasteis a dos guardias civiles que estaban cenando, mientras Ollarvida Aramburu estaba con el CESNE y el otro estaba con la furgoneta. Dice, bueno, no, eso es mentira porque se buscó otra coartada. Yo me fui a ver que la televisión porque había un montañero que había llegado al Everest y luego me fui a acompañar a mi madre y da la casualidad que Aramburu declaró en vía judicial que el atentado lo cometió como Adagarra y que lo componía. Y por ese atentado se condenó a Aramburu y posteriormente en el 85 se condenó a Luján de Galdeano. Don Miguel Ángel, respecto del atentado que mató a Carlos García en su estanco en Eibar, sí. ¿Qué detalles? Porque este hombre había sido amenazado por ETA varias veces, en fin, sí. Iban a por él claramente. ¿Qué detalles ha podido usted calibrar con Picabea? En realidad no quiso dar atrás a nadie porque el atentado lo cometieron dos personas. Y le preguntamos por los que habían detenido colaboradores y lo conocía. Y dijo que sí. Dice, pero él se echó la culpa solo de que había intervenido él en la muerte del estanquero. Ya. Entonces él no me mató a nadie. Dime. Miguel Ángel Madariaga, ya estamos empezando a tener dificultades para escucharle con claridad, pero muchísimas gracias por haber atendido la llamada del gato y enhorabuena por esa iniciativa de tratar de esclarecer muchas cosas que todavía no tenían explicación. Gracias por atender nuestra llamada. Perdón un momento, es un trabajo que tiene que ver con la Fiscalía, ¿eh? Ya. Por supuesto, pero bueno, creemos que tiene mérito lo que usted ha hecho. Muchísimas gracias por contárnoslo en directo. Gracias a ti. Hasta luego. Muy buenas noches. De este asunto vamos a hablar del esclarecimiento de esos casos y de todo el tiempo que ha pasado. Ahora mismo volvemos. Lo acaban de escuchar en directo aquí en El Gato, la explicación de Miguel Ángel Madariaga acerca de la confesión de Iñaki Picabea. Pero, ¿quién es Picabea? Un terrorista de ETA arrepentido de los acogidos a la vía Nanclares. Vamos a conocerlo un poco mejor. Iñaki Picabea, alias Piti, es un antiguo terrorista etarra sospechoso de haber participado junto a otros dos miembros de ETA en el atentado contra la casa cuartel de Andoain en 1979 que causó la muerte de José Díaz Pérez y heridas, entre otros, a Miguel Ángel Madariaga. Tras su detención en 1979 fue incluido por la coalición Herri Batasuna y elegido parlamentario por Guipúzcoa. En octubre de 1980 Picabea mató a Carlos García en su estanco de Eibar tras años de amenazas y en 1981 fue sentenciado a 33 años de cárcel por ser miembro de ETA militar y por el asesinato de un concejal de Irún. En julio de 1985 protagonizó una sonada fuga de la cárcel de San Sebastián junto con el escritor Joseba Sorrionandía, también miembro de ETA. Ambos se escaparon escondidos en los altavoces de un conjunto musical. La fuga inspiró la famosa canción Sarri Sarri del grupo vasco Cortatu. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Picabea se reintegró a ETA tras su fuga, pero fue detenido 2 años más tarde, en 1987, en una operación policial en Francia contra la dirección militar de ETA. Fue extraditado a España y siguió cumpliendo su condena hasta el año 2000, cuando salió de la cárcel en libertad condicional. Picabea, un etarra que confesaba su crimen, que aunque ya prescrito, bueno, por lo menos ofrecía detalles respecto al mismo. Por cierto, Orcajo, nos dicen que estamos teniendo problemas en nuestra emisión a través de Internet. Tenemos problemas con la emisión en Internet que esperamos solucionar en breve. Procurando solucionar a todas aquellas personas que nos siguen a través de Internet. Espero que no desesperen. Estamos tratando de solucionar nuestra emisión para que pueda seguir al Gato al Agua en directo. Bueno. Melchor, ¿qué te parece una confesión como la de Picabea? Tarde, pero llega, ¿no? Bueno, claro, no tiene efectos penales en la medida en que está prescrito. Yo no conozco a Picabea. Yo sí creo en la posibilidad de un arrepentimiento. No es fácil, hablo en casos de terrorismo. Y de hecho conozco un caso que es conocido de una persona a la que he tratado mucho, que es Juanma Suárez Gamboa, respecto al cual no tengo ninguna duda de que es un arrepentimiento sincero y cuando uno le escucha ve lo complicado que es el arrepentimiento. En la medida en que no le conozco es una opinión que tiene valor relativo, pero tengo algunas dudas respecto a la sinceridad del testimonio de Picabea y de, hombre, podía haberlo hecho usted antes. También está el tema de las cartas que envió que no llegaron a su destinatario, tal. O sea, es un asunto respecto al que tengo dudas, no tengo un criterio muy definido. Rafael. Bueno, o sea, yo el tema de los arrepentimientos, ya ha habido varios
casos que nos han demostrado que aparentemente sí, que luego en la realidad no era tal el arrepentimiento, ¿no? Pero a mí lo que me ha preocupado, lo que más me ha preocupado en realidad de lo que se refería a Madariaga, es que él aseguraba que desde el año 1980 tenía pruebas y que estaba detrás de esto y no había conseguido que los juzgados o los tribunales se movieran, ¿no? Claro, esto es lo escandaloso realmente, porque en ese momento no estaba prescrito, es decir, estaba recién cometido prácticamente el delito, ¿no? Y es verdad que hay muchísimos expedientes, muchísimos sumarios que en este momento están en los juzgados, están en la audiencia, parados y no se están dando trámite. Se han parado, no se han iniciado ellos, es verdad que son voluminosos, pero no se les ha dado trámite. Y aquí tenemos un ejemplo claro de que, bueno, con lo que especulaba Madariaga era cierto. Al final, él era el asesino de este hombre del estanco, ¿no? Lo cual es absolutamente preocupante. Están en la calle. Y todavía más que se pueda producir una decisión penitenciaria que favorezca, pues, al picabea de turno y las víctimas sean inaudita parte. No se enteren de nada. Se lo pueden cruzar en Eibar o en Andoain o donde sea y no saber nada de nada porque la justicia como que si no fuera con ellos. Es que yo siempre he pensado que los delitos de terrorismo debían llevar penas aparejadas, que fueran penas accesorias de alejamientos, que es además algo que es muy típico en la legislación. La legislación, por ejemplo, la legislación alemana se establece siempre el principio de alejamiento de los delitos que son delitos generalmente de sangre. Hay un principio, hay una pena accesoria que es la de alejamiento, ¿no? En España no. En España salen y vuelven al pueblo donde mataron, al bar donde mataron, ¿no? Y comparten barra en la misma barra que le pegaron un tiro. Hace poco salía en no sé qué bar de Vascongadas, donde aparecía sacándose una foto el asesino, el mismo bar donde había pegado un tiro en la nuca a uno de esas víctimas. Esto me parece que es un poco de mofa, una burla, ¿no? Es realmente atentar contra la dignidad de las víctimas, ¿no? Marta. A mí lo que más me gusta de estos, y no es el primer caso, porque que las víctimas se han reunido con etarras ha pasado últimamente varias veces y lo están haciendo de una manera muy discreta, y a mí lo que me importa en este caso son las víctimas, ¿no? A mí el que se arrepiente, pues demasiado tarde, ¿no? No tiene manera de solucionar, mejor arrepentido que convencido de que hizo bien, pero bueno, me preocupa cero. Me preocupan las víctimas y yo creo que esto es bueno para ellas. Todas las víctimas que comentan que se han reunido con etarras, unos más arrepentidos, otros menos, unos más sinceros, otros menos, pero las víctimas se han sentido bien. Lo cuentan como una experiencia que a ellos les ha venido bien, ¿no? Que ha sido liberadora, que les ha permitido decirle a la cara lo que han querido decirle, escuchar, a veces incluso entenderse. Se entienden más entre ellos que los que estamos de fuera, que nos parece abominable y no entendemos cómo, pero yo los he oído con una generosidad a las víctimas y con una comprensión que a mí me cuesta compartir, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno, sí es bueno para las víctimas, y parece que sí por lo que ellos dicen, con lo cual yo me alegro. Bueno, ha habido muy pocos casos, ¿eh? Yo bueno, creo los que ha habido... tú recuerdas el de Roberto Manrique, víctima de Hipercor, que se vio en la cárcel con sí, Caribe. Y alguno más allí en Euskadi que están haciendo encuentros, porque los he visto en algún documental, que yo lo conozco como, me imagino que todos nosotros, de oídas. Encuentros ha habido muchos por eso. Que no se conocen públicamente. Sí. Y hay, hace poco yo he leído un libro publicado por un jesuita, un libro interesante. Ha habido muchos encuentros que no han tenido trascendencia pública, muchos. Fernando. Hombre, hay dos cosas. Una, que decía Madariaga que él creía que el picabea, este sujeto, quería arrepentirse y que algo o alguien no le dejaba, ¿no? Entonces es admirable que a estas alturas sigan teniendo esa disciplina militar que tienen todos los que han pertenecido a comandos Z. Bueno, es ejemplar, desgraciadamente es ejemplar, ¿no? Sobre lo que comentaba Rafael, el problema no es que estos asesinos vuelvan a los pueblos donde han cometido sus execrables crímenes, sino es que encima vuelven en loor de multitudes. Sí. Es decir, es que encima les hacen homenajes y encima les tratan como héroes, lo cual es una vergüenza, y ya digo, esa foto que decías tú es absolutamente repugnante, ¿no? En cuanto al arrepentimiento, pues el arrepentimiento o es sincero o no es arrepentimiento, con lo cual si se arrepiente, que se arrepientan y que lo digan, y que no tiene por qué estar condicionado a nada, ni tener dudas, ni tener o te arrepientes o no te arrepientes.
Para que, insisto, lo que es terrible es oír que, mire, yo me quiero arrepentir, pero hay alguien que no me deja arrepentirme, hombre, pues, a estas alturas de la feria. Y luego el hombre este, me ha hecho gracia lo de aclarar que cuando sufrió el atentado era teniente, es una cosa muy militar, ¿no? El hombre este, la verdad es que tiene un gran mérito, ¿no? Que es el mérito de lo espontáneo, de lo que le ha llevado a hacerlo, ¿no? Que es el querer saber la verdad, el querer averiguar, porque es lo que parece que iba persiguiendo, es su atentado, y que le reconocieran la autoría en su atentado donde murió su compañero, y bueno, y se ha encontrado con que le han reconocido este otro crimen, ¿no? La verdad es que es muy entrañable, es decir, la verdad es que es bonito esa especie de interés, que yo creo que es también lo que muchas veces lleva a que se junten víctimas y verdugos, ese interés de perseguir la verdad y de enterarme de dónde estaba yo a punto de morir, qué es lo que saber pasó. Qué es lo que pasó, y después, entre las víctimas, yo conozco, hay no todas las víctimas reaccionan. Yo te siento el mismo respeto hacia unas que hacia otras. Pero yo conozco víctimas que no solo están dispuestas a aceptar y a perdonar, sino que tienen especial interés en la medida en que a ellos les reconforta que eso se pueda producir. Y el mismo respeto me merecen otras víctimas que conozco que no están dispuestas. Pero yo te voy a decir una cosa. Así es, igual de respetable es. No, por eso digo. Las que aceptan y dan el paso, como las que ni perdonan ni olvidan. Y hablando con ellos, entiendo a unos y a otros. Y no se puede decir lo que yo haría, porque hay que estar en ese dolor para saber. Ahí hay que estar, Luis. Hombre, yo en primer lugar, yo creo que Picabea es para la gente de ETA un proscrito. O sea, por el hecho de haber dado este paso, de hacer este tipo de declaraciones. En segundo lugar, no borra para nada, o sea, los asesinatos que ha cometido. En tercer lugar, he oído a una representante de las víctimas precisamente diciendo que este tipo de preguntas que ellos le están haciendo a los terroristas cuando acceden a ello y por tanto le entran en esta especie de confesión personal, no son preguntas que les haga la policía o le hayan hecho los interrogatorios, y lo denunciaban hoy precisamente, ¿no? Lo cual sí me sorprende muchísimo, o sea, que haya más de 300 casos sin esclarecer quién han sido los autores, y que precisamente cuando tienen a personas detenidas que saben que son autores de asesinatos no les hayan interrogado, y por esta vía haya reconocido algún asesinato que incluso si alguien le hubiera preguntado probablemente pues hubiera hecho autor, ¿no? Picabea seguramente ha reconocido su autoría en este sabiendo que había prescrito. No me cabe duda. Cosas no prescritas, yo creo que no ha soltado ni media información. Bueno, no, yo quería contestar a un punto que decía, y es verdad, pero fíjate que eso se produce en aquellos atentados que cuando se quiere hacer ese acto de reconciliación, en la mayoría de los casos han sido atentados que han tenido como consecuencia un secuestro y tal, porque se produce el efecto sísmico. Yo he conocido un caso muy, en fin, no por razones profesionales, no puedo dar el nombre, pero un caso muy conocido, que después de una larguísima estancia de secuestro, sí visitó. Y es que parece mentira, pero a lo largo de los años ha estado ahí oculto el síndrome de Estocolmo, y termina apareciendo el síndrome de Estocolmo. A los que mueren de un tiro en la nuca, te lo digo porque yo he estado, en fin, viendo un poquito este tema y trabajándolo profesionalmente, a los del tiro en la nuca no se les produce el mismo efecto. Sí se les produce a aquellos que han tenido, digamos, un proceso más largo con respecto a ETA. Porque al final el síndrome de Estocolmo, que existe y se ha producido, yo por razones profesionales me tuve que entrevistar con prácticamente casi todos los secuestrados de ETA. Y yo pude apreciar cómo había un síndrome de Estocolmo en el 90% de los casos. Ahora, Rafael, yo en los casos a los que me he referido, los que yo he conocido, que son más de uno y de dos son y de tres, son de asesinato. De impacto y Hablo punto. de asesinato, sí, no de secuestro. Que también conozco algunos de secuestro y coincido con lo que has dicho. Pero yo me refería... Yo los que he conocido, y después es interesante, por eso digo que yo, el único caso de arrepentimiento, que es enormemente, a mí me ha resultado enormemente interesante las conversaciones, que son muchas que he tenido con Suárez Gamboa, y escuchar a Suárez Gamboa, y he presenciado alguna conversación de Suárez Gamboa con alguna víctima suya, que él les dice, yo entiendo perfectamente que no se me perdone. Yo he colaborado, Suárez Gamboa colaboró con la policía, suministró la información que tenía, fue perseguido y proscrito de verdad por ETA, y dice, y mi drama es que yo no puedo reparar el daño. Claro. No tengo posibilidad ninguna.
puedo repararlo económicamente con las indemnizaciones que va pagando. Melchor, como puede. eso es lo que decía, que si claro, es arrepentimiento, es arrepentimiento de verdad. Lo demás no, pero es que hay arrepentimientos que no son verdaderos, que son tácticos para acogerse exacto, para a la acogerse a alguna legislación, medida claro, de estas maravillosas. pero que también, que desde el punto de vista humano, sociológico, incluso ideológico, político, es un asunto que tiene interés, es muy y que a mí me interesante, resulta pero de enorme yo tengo mis serias interés, dudas en cuanto a que no el mayor porcentaje de estos actos de reconciliación o arrepentimiento son vía Nanclares, ¿eh? Afloran con la vía Nanclares, no afloran antes. Es raro que no afloran antes de la vía Nanclares y aparece la vía Nanclares y entonces hay arrepentimiento. Esto sorprende mucho. El que está arrepentido antes de la vía Nanclares y no después de la vía Nanclares. Y son todos después de la vía Nanclares. Bueno, lamentable, de todos modos, que existan todavía demasiados casos sin esclarecer acerca de lo que ocurrió. Cambiamos de asunto. Han pasado ya 5 días de los dramáticos sucesos del 22M. Ya saben, cuando grupos de radicales atacaron violentamente a los policías tras esas manifestaciones llamadas Marchas por la Dignidad. Todavía hay mucha polémica acerca de lo que realmente ocurrió, de si los policías recibieron instrucciones de reaccionar con pasividad ante las agresiones, de si hubo descoordinación policial. El caso es que hoy mismo, 2 importantes responsables acerca de lo que pudo haber ocurrido han tenido serios desencuentros. Por un lado, el director general de la policía, Ignacio Cosidó, y por el otro, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. Ambos han intercambiado puntos de vista bastante contradictorios en sendas entrevistas radiofónicas. La orden que reciben siempre las unidades de intervención policial, en este caso, pues siempre bajo la autoridad de la delegada del Gobierno, que es la que le corresponde pues dirigir este tipo de operativos, es una orden de pues máxima contención durante el desarrollo de la manifestación y mientras no haya incidentes, precisamente para garantizar la seguridad de todos, pero también pues la máxima firmeza cuando se producen agresiones, cuando se producen quema de contenedores, rotura del mobiliario urbano, rotura de comercios o de establecimientos de hostelería. Es decir, en esos casos la instrucción que tienen las unidades de la policía es actuar con la máxima firmeza. No sé exactamente qué es lo que ha querido decir el director general, pero en cualquier caso, que la culpa es suya. Bueno, pues mire, como quieran. La culpa es mía de todos los males del mundo, como quieran. Yo le digo claramente que respecto al operativo, yo ya dije en ese operativo, y lo he mantenido y lo mantendré, que nunca, pero ni una sola vez, ni el día 22 ni ningún otro, como delegado de gobierno yo he dado la orden, jamás, de que los policías no utilizaran todos los medios antidisturbios que tuvieran a su alcance para defenderse. Como eso es así, pues no sé exactamente qué es lo que ha querido decir. Bueno, pues si hubo descoordinación policial en el operativo, tampoco parece que haya mucha sintonía en la cuestión política. Hay un dato, y yo he escuchado las 2 entrevistas, han sido sucesivas en tiempo reciente, y lo verdaderamente llamativo es que Cosidó lanza ese misil sin que Carlos Herrera le pregunte ¿quién cree usted que tiene la responsabilidad de esto? No, o sea, se la tenía guardada la propia iniciativa, se despacha y ¡pum! Cristina Cifuentes, sin embargo, no le ha atacado a Cosidó, se ha limitado simplemente a decir, bueno, pues él sabrá por qué lo dice. Marta. Hombre, yo lo que me parece es que en el Ministerio del Interior tienen serios problemas para organizar el Ministerio del Interior. El otro día fue con la Guardia Civil en Ceuta, ahora es en Madrid con la delegación de gobierno, se pelean entre ellos porque son todos del PP, delegada del gobierno, ministro del Interior, jefe de la policía, en fin. 0 dimisiones, 0 ceses, 0 responsabilidades, todo muy al estilo PP, ¿no? Dejar pasar los días y los problemas no se solucionan dejando pasar los días. Como vemos, los problemas se pudren. Entonces ahora ya tienen a sus altos dirigentes de uno y otro sitio lanzándose la pelota. Lo que pasó el otro día fue gravísimo. Fue gravísimo que haya una parte muy pequeña de la población dispuesta a reventarle la cabeza a alguien que está tirado en el suelo. Esto tenemos que sentarnos todos y pensar qué pasa por la cabeza de alguien de 20 o 25 años que es capaz de ir a darle una patada en la cabeza a un policía que está en el suelo. Será una parte muy pequeña de la población, no lo dudo, pero eran como 1000 tíos los violentos. Eran 1000 tíos corriendo, pero estoy segura que los que estaban tirando piedras a lo mejor eran 100. Vale, pero bueno, y había... A lo que voy es que cuando hablamos de minorías, en este caso fue muy numeroso el grupo violento. A lo mejor había 500.000 manifestándose y 50 tirando piedras. Y yo he escrito mucho sobre ello en todas partes porque me parece abominable. No voy a justificar no voy a perder un minuto más son unos vándalos y punto. Pero que esta pobre gente
Y digo pobre gente porque estos pobres policías estaban solos y abandonados alrededor de una masa enfervorecida, que pidieron socorro 40 veces y que nadie acudió en su auxilio. Alguien tendrá que tener la responsabilidad, porque si hay el que le han dado una pedra en la cabeza, en lugar de haber saldado con 30 y tantos puntos, tiene una conmoción cerebral y muere, estamos hablando de algo gravísimo. Pero es que si uno de ellos se pone nervioso, el que está dentro del furgón y le arrancan la puerta y echa mano de la pistola, porque es que si entran dentro 20 o 30 de estos, yo entiendo que eche mano a la pistola y mata a un manifestante, también estamos hablando de algo muy serio. Alguien tiene que ser responsable de esto. Tiene que haber un responsable policial y un responsable político. Desde tu partido, desde el PSOE, se están pidiendo ya explicaciones. Hombre, Elena Valenciano ha pedido la comparecencia de Ignacio Cosidó, el director general de la policía, porque considera efectivamente que el operativo no fue el adecuado. Hemos pedido que comparezca el director general de la policía, porque es evidente que algo se hizo mal en ese operativo. Lo primero que hay que decir es que efectivamente hubo una minoría de violentos que causaron muchísimo daño material y físico, y que sobre estos violentos debe recaer todo el peso de la ley. Está claro que el operativo no fue el adecuado. Fernando. Yo lo que me gustaría, ya que los del PP se llevan, yo no soy del PP, tú sí eres del PSOE, yo no soy del PP, te lo aclaro, pero ya lo que los del PP se llevan, sí soy amigo de la gobernadora. Además le llamo gobernadora, no delegada del gobierno, que me parece una parte del problema. Cuando empezamos a dudar de que los buenos son los policías, de que los que tienen que ir armados son los policías, que cuando hay un señor de estos que hace eso, al que le tiene que partir la cabeza es a ese señor y detenerle y que caiga sobre él el peso de la ley. Y cuando en Melilla... Partir la cabeza yo creo que mejor que no se la partan a nadie. ¿Por qué? ¿Pero por qué no? A nadie, porque no hace falta. Pero vamos a ver, los policías están defendiendo... Los policías están defendiendo el Estado de Derecho. Y evidentemente hay que partir la cabeza al personal para agresiones físicas, sí, agresiones físicas se responden con agresiones físicas. Fíjate, cuando se responden con pañitos calientes, no pueden ni usar pelotas de goma, porque las pelotas de goma no sé qué ha pasado en Ceuta, no sé qué, no pueden usar se han declarado inconstitucionales, ilegales los tanques estos que tiran agua porque pueden producir grandes lesiones. No pueden usar nada, no pueden usar ni tirachinas, esto es ni de la señorita Pepis, esto es de zipizape, es decir, de verdad. Entonces, evidentemente, que una vez que pasa esto, luego tengamos que oír la queja de, hombre, mire usted, es que ahí hubo el operativo, estaba mal montado, es que no se ponen de acuerdo entre... Yo creo que el señor director general de la policía, el señor Cosidó, está enfadadísimo con el gobierno, con la humanidad, porque no le han dejado y ha visto a su gente y a su policía masacrados por estos animales. Pero Fernando, eso no, a mí me parece que no es... O sea, si fuera verdad lo que tú dices, que el señor Cosidó está enfadadísimo, si tiene un mínimo de dignidad, digo, si es verdad lo que tú dices, coge la puerta y se va. Bueno, pero eso que dimita, sí, vamos a ver. Lo ocurrido el fin de semana tiene una enorme trascendencia. Me refiero a la actuación de una minoría de los manifestantes, cuantiosa, yo no sé exactamente. Porque son pero que se esperaba, Melchor, que se esperaba. Y son unos hechos de una violencia contra la policía sin precedentes, infrecuente. Y que tiene, insisto, enorme relevancia porque responde a una actuación perfectamente organizada. Eso no es que de repente a unos señores se les ocurrió, no. Venían perfectamente organizados para hacer lo que hicieron. Eso es el primer hecho relevante. Y el segundo, constatado que este es el principal y el principal problema, que todo apunta a que se va a repetir, es, desde el punto de vista político, el que la actuación policial fue un desastre. ¿Por qué? Y yo no conozco todavía, y por eso esto hay que investigarlo y hay que conocer qué es lo que ocurrió. ¿Cuántos manifestantes? Hay diferencia de criterios, dicen, en el entorno de 1000, entre 500 y 1000, me es igual, vamos a aceptar entre 500 y 1000. Según los datos oficiales y la información que se suministra desde la policía, había 1700. 1000, al menos 1000 policías 1700 cubriendo esa manifestación. Entonces hay un problema, porque si me dijeras no, es que lo que ha ocurrido es que por ¿con qué medios y con qué órdenes? Termino, Fernando. ¿Con qué medios y si con hubiera qué sido órdenes? eran
1.500 manifestantes y 15 policías, no, o sea, 1.000 policías. Entonces, algo, ¿eran 1.000 policías o 1.000 observadores benéficos de una ONG vestidos de azul? Bueno, ¿y qué era? Hemos hablado con los policías en este programa y nos han reconocido que hubo un problema de planificación, de órdenes. Es decir, que tiene razón Melchor, había policías suficientes para controlar esa situación. Totalmente. Pero está claro que algo falló. Y fue, las órdenes que recibieron era de aguantad. Y pidieron ayuda y no se lo prestaron. O sea que está claro que el operativo fue un desastre. Luis. Yo alucino. O sea, y alucino porque este gobierno que está cometiendo muchísimos errores, o sea, los errores que está cometiendo desde el Ministerio del Interior son espectaculares. Como ha dicho Melchor, seguramente esto ha sido organizado y estará organizado mejor la próxima vez para que ellos tengan más eficacia en lo que pretenden, ¿vale? Y si yo fuera un guerrillero urbano de esta gente y que están planificando el ver cómo meterle mano a la policía y cómo generar un desconcierto como lo están haciendo, y yo veo la grabación de las cintas, escuchando a los mandos, hablando entre ellos, con una desconexión absoluta, y cuando alguien en un tema que está candente y que los tienes enfrente tirándote piedras, están pidiendo respuesta y no les responde absolutamente nadie, con un silencio y una pausa espectacular, si eso no provoca una dimisión inmediata del responsable de ese operativo, no puedo entender nada. Vale. O sea, porque lo que está pasando con este gobierno no es que se tiren pelotas, es que no dimita a nadie por haberse tirado pelotas. No es que haya este operativo que se esté controlando mal, es que no haya nadie que dimita por haberse estado controlando mal. Y cada vez que escucho al ministro del Interior le oigo decir, reconozco que ha habido un problema del operativo, pero lo importante es que ha habido violentos, lo importante es que había... No, por favor, una cuestión es frente a qué actúan, o sea, ¿y qué es lo que sucede ahí? Y otra es la actuación de la policía por la propia integridad de la policía Luis, y del cometido que tienen que desarrollar. Entonces, el día que yo vea dimitir en este Ministerio del Interior el día que yo gente que sean responsables un apoyo de toda la clase política, un gran pacto de Estado sobre la seguridad, un gran pacto de Estado sobre esos temas, que el Partido Socialista sea el primero que apoye, es que no ese es el tema. Podrás exigir dimisiones. Perdón, no tiene nada que ver. O sea, el apoyo de la clase política debe ser unitario. Que sepa lo que hace, que tampoco va a poder dar la orden, ni tampoco va a poder apoyar. ¿Qué seguridad van a tener los antidisturbios en un próximo operativo como este? O sea, cuando se encuentren ante una situación similar. Y los que se envalentonan frente a ellos para tirarles más piedras, más cascotes, cuando sepan que ese es el modelo de coordinación que tienen, ¿qué van a hacer? Pero si no es de coordinación, o sea, no cuando sepan hablando que tienen orden expresa por miedo a toda la reacción de toda la clase política, pero que no fue solo eso, que no fue solo eso, que había orden de contención, pero lo cierto y verdad es que había descoordinación, es que mandaron a ayudar a los que estaban atrapados en Recoletos a Castellana. En fin, es que ni siquiera sabía dónde tenían a la gente sola. Que tuvieron que salir corriendo por su cuenta a intentar defenderse porque nadie les decía nada. Rafael, yo creo que el que ha habido descoordinación no tiene sentido discutirlo, lo ha reconocido el ministro del Interior, o sea, por lo tanto, que el operativo no ha funcionado bien, no puede haber discusión, está clarísimo. O sea, ha sido reconocido por las propias fuerzas, ¿no? Ahora están echando la pelota entre unos y otros, y lo que es evidente, y yo comparto, es que una situación de esta magnitud, de esta gravedad, tiene que arrastrar consecuencias políticas, necesariamente, porque si no las arrastra, esto se cierra en falso. Pero yo quería ir un poquito más al origen. ¿Por qué hemos llegado aquí? Yo, me vais a perdonar, pero en esta misma mesa hemos debatido en tertulias anteriores que si la gente... Hemos discutido, y ha habido algunos tertulianos en esta mesa que hacían ese discurso buenista y que no pasa nada con lo que pasaba en Burgos, ni pasa nada con lo que pasaba en Barcelona. No, vamos a ver. Todo esto es fruto de que se han ido dando pequeños pasos en España los antisistemas radicales de extrema izquierda, porque son de extrema izquierda, pero aquí no se dice otra cosa, son de extrema izquierda, van con banderas comunistas, van con puño en alto, son de la extrema izquierda. Estos señores han ido midiendo a este gobierno, han ido haciendo pequeñas cosas, poco a poco, y se han ido dando cuenta de que no hay reacción, y por lo tanto han podido ir avanzando con tranquilidad. Y muchos tertulianos, y muchas veces en muchas tertulias, ese buenismo de que no se puede actuar. Yo no digo que un policía vaya con la mentalidad de romper una cabeza, y no creo que Fernando haya querido decir esto, pero si hay que reaccionar y en esa reacción se rompe la cabeza a un señor, es la consecuencia de una agresión en comandos, en guerrillas, a las fuerzas de seguridad del Estado, y eso tiene que tener una réplica. Y si un Estado de Derecho no responde ante una situación de estas características, mañana les quitarán las pistolas, mañana les pegarán 2 tiros y no tendrá solución. ¿Y esto por qué es?
Pues porque nos hemos sentado en muchas tertulias, repito, es que quiero hacer hincapié en esto, con el buenismo. Hoy si los chicos estos de Burgos no eran nada, y los chicos de Barcelona tampoco, no es verdad. Hemos ido dando carterancia y aceptando poco a poco, y lo han ido midiendo, exactamente igual que con la frontera de Ceuta y Melilla. En la frontera de Ceuta y Melilla un día tenemos una desgracia importante porque no hemos sabido reaccionar y no sabemos defender nuestras fronteras. Somos un Estado que no sabemos defender ni nuestra seguridad ni nuestras fronteras. Y eso no se llama Estado. Eso no se llama Estado. De un modo o de otro, está claro que en la manifestación del pasado sábado algo no se hizo bien y el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reconocido que hubo descoordinación en el operativo policial. Ese posible fallo operativo que se produjo lo que hizo fue que no tuvieran la respuesta adecuada, cosa que lamentamos. Pero insisto, no vayamos a confundir la causa con las consecuencias. Por cierto, debemos decirles que nos comunican que está resuelta ya la transmisión del gato al agua de Intereconomía a través de Internet. Es decir, que si alguno de ustedes prefiere seguirnos a través de cualquiera de los dispositivos que tengan a su alcance, pueden hacerlo a través de Internet, ya saben, en intereconomía.com o en gaceta.es. Encontrarán el enlace para seguir nuestro programa a través de Internet desde cualquier punto del mundo. Tema solventado. Recogida la descoordinación y admitida por el ministro del Interior, ahora lo que quedan, como muchos decían aquí, es, bueno, ¿y responsable aquí quién es, no? Alguien tiene que ser responsable. Es que no es el primer caso, porque tú has sacado el incidente de Ceuta. Lo grave es que diga el director de Guardia Civil 6 o 7 versiones distintas, luego el ministro la octava y parecía que definitiva, incluso tuvo que dar una novena y una décima, un minuto. Entonces, en política, porque la cosa judicial va por un lado, pero en política, cuando uno se equivoca, solo tiene un camino, que es dimitir, o que su jefe le cese. Y es que aquí el problema es que en Interior no hacen nada, Entonces tú dices, lo grave es que van cogiendo fuerza. No, van cogiendo fuerza entre otras cosas porque saben que este ministerio es un cachondeo, que no saben lo que hacen y que nadie pone orden. No solo este ministerio. O sea, a mí esto del juez que el lunes por la mañana se encuentra allí a uno y a otro dando voces abajo, exigiendo la libertad de los detenidos, por haber hecho todo eso, también tiene mucho que ver, ¿eh? Mucho. Pero esa es cosa. Y es la condena de la sociedad. El juez tiene allí su mazo y su bandera para ejercer en nombre nuestro. Javier, esto está dando unos pasos que son irreparables. Estos comandos que no son fortuitos, que están perfectamente organizados, que tienen unas instrucciones, están instruidos en comandos de guerrilla porque saben aislar a la policía. La policía sabe evitar, los sistemas de contramanifestación están instruidos para evitar ser aislados. Los aíslan perfectamente porque tienen instrucción de guerrilla. Yo esta mañana he pasado por la Facultad de Derecho y he visto cómo han montado una barricada delante de la policía y la policía mirando y han pegado fuego a la barricada. Empezaba ya el sarao. Disculpa, ahora vamos a profundizar un poquito en la mentalidad del juez. Digo el juez porque estoy contaminado yo también. Tendría que decirle el señor Francisco Javier Tejera, que ejerce de magistrado y cobra por ser el magistrado juzgado número 30, porque bajo el amparo de lo del juez, por no ser muy prolijo, resulta que no sabemos quién es quién en este país. Bueno, este señor cree que cuando un manifestante coge un piedrote de 3 o 4 kilos y le sacude en la cabeza a un policía que está tirado en el suelo, eso es un desorden, eso es un atentado quizás contra la autoridad, pero no es un intento de homicidio, no es un homicidio en grado de tentativa. Bueno, pues oye, este tiene muy buena culpa de lo que está pasando aquí. Los que están abajo gritándole al juez, déjenlos libre, que la calle es nuestra, oye, y el juez no es capaz de llamar a estos y que se sienten y declaren y expliquen cómo ellos rechazan de plano esa violencia y si no que tengan consecuencias. Xavier, el otro día en este programa escuchamos a los sindicatos de Guardia Civil de Melilla, pidiendo socorro porque no tenían instrucciones para saber cómo actuar. Si no pueden, ¿dónde se ha visto eso? Es una inoperancia ante temas que no son sorpresa. Lo de las vallas de Melilla no son sorpresas, sabemos ni qué está pasando. Tampoco. Y que a estas alturas... Estos presumían en internet de tener 30 y tantos abogados esperando, preparados para ayudar a los que detuvieran. Hoy el Consejo General del Poder Judicial está declarando inconstitucional en muchos artículos y me imagino que hablaremos después, precisamente para intentar ver cómo controlan no sé qué. Pues razón de más que se controle bien lo que tiene que funcionar en el día a día. Pero vamos a ver, yo hablando de la universidad, yo en la universidad, ojo, era el año 78, no era en el franquismo y no me digáis, era tal.
me enfrentaba a los grises. Vamos, ni de broma los grises iban a permitir esto. Ni de broma, O sea, aparte de que ahí sí que te tiraban con pintura para que luego llegasen los secretas y te decían, venga chaval, ven conmigo que tú has estado por ahí, ni de broma, y era la democracia, era el principio de la democracia y había un respeto. Entonces, yo es lo que digo, lo que pasa es que lo cierto es que por el momento político que vivimos, la lucha de estos partidos que tenemos, yo que creo que es que dimitan responsables no va a servir para nada. Es que son dos cosas distintas. Pero ¿qué va a pasar, Luis? Va a pasar lo mismo. Pero es que estamos hablando de cosas distintas. Lo de Melilla, en cuanto ha habido un problema con unos emigrantes, los malos han sido los policías. Hemos abierto expedientes a los policías. Y los emigrantes se fotografían haciendo el símbolo de la victoria tenemos que al lado de separar los centros el de trigo migración. de la Como paja. hoy en la universidad ha visto una imagen ahí terrible, que es de uno de los manifestantes cogiendo un casco de los antidisturbios como un gran trofeo. Y hay que actuar con absoluta contundencia frente a esa gente, pero el problema que está pasando en este momento es que la inoperancia del Ministerio del Interior para hacer razonablemente lo que tiene que hacer bien impide que el foco esté en donde tiene que estar, es en los vándalos y en los bárbaros. Criminalizando porque si ellos asumieran responsabilidades, o sea, por ejemplo, ¿cómo este ministro, cuántas veces ha salido en la legislatura este ministro a decir no ha funcionado el operativo? Hoy, por primera vez. Perdón, este lleva 10 o 12 veces diciendo este lleva 10 o 12 veces diciendo que no le ha funcionado algo y no pasa nada. Yo lo que pido la dimisión es porque no han sabido reaccionar. A mí la estrategia, puede haber equivocaciones en términos de estrategia, de técnica, a mí lo que parece una burla es que el gobierno en ese momento no hubiera dado instrucciones de a esto hay que disolverlo, porque además hay una cuestión de técnica clarísima. Cuanto antes se ataja una situación de estas, aunque hubiera un golpe violento en un principio por parte de la policía, se controla mucho mejor. En el momento que eso se deja correr, es incontrolable. Y además hay una cosa que yo quiero leer, una frase del señor Tocho, este amigo vuestro del que escribís con tanto interés en vuestro libro. Fíjate lo que dice. Yo sí. Hay un clima de explosividad social importante en ciernes. Declaraciones del señor Tocho. Ahora recuperaremos declaraciones de Tocho. El caso es que el debate está acerca del operativo policial con este asunto, pero se ha abierto un nuevo debate. Hemos escuchado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconociendo descoordinación en ese operativo, pero también le hemos escuchado ratificando la teoría de la alcaldesa de Madrid, de Ana Botella, que vino a decir algo así, que a lo mejor lo que habría que hacer era limitar el derecho de manifestación. Vamos a recordar sus palabras. La capital de España no puede tolerar, como vengo denunciando desde que estoy aquí en este ayuntamiento, que el espacio público de todos, especialmente el del centro de la capital, sea ocupado sistemáticamente por los que han hecho de Madrid la diana de todas las manifestaciones, tomando como rehenes a los madrileños y a quienes nos visitan. El derecho de manifestación que consagra nuestra Constitución debe ser regulado de forma razonable. ¿Habría que regular limitando ese derecho de manifestación? Hombre, no pretenderá la alcaldesa que se manifiesten por la Sierra de Guadarrama, que no tiene ningún sentido, pero bueno, yo de ocurrencias no voy a opinar. Yo me gustaría puntualizar dos cosas. La primera, el PP tiene mayoría absolutísima. Entonces esto no es culpa de que la oposición no le apoye, esto es culpa de que el que tiene mayoría absolutísima y gobierna en todas partes no tiene ni idea de cómo gobierna. Y luego, en cuanto a lo del clima social, es cierto que en España tenemos 6 millones de parados, 3 millones de pobres, que tenemos la pobreza infantil más alta de Europa, solo superada me parece que es por Rumanía. En fin, que es que eso, que hay, el año pasado le cortaron la luz a 1.400.000 familias. Eso genera un clima social adverso, porque es que si tú no tienes para comer, si tus hijos pasan hambre y frío, sales a la calle como sea. Entonces eso hay que arreglarlo. De tu amigo Zapatero. Bien, esto es la herencia y la herencia eterna. No lo es. Como Rajoy prometió, que tenía la solución para todo y lleva 2 años y medio y la cosa está en peor en todo. Estás justificando. Marta, yo no estoy justificando nada. Yo digo que no es extraño que Tocho diga que hay un clima social crispado porque lo hay. Porque es que lo hay. Luego hablaremos de Tocho. Luego hablaremos de Tocho. Pero esto no es culpa de comisiones ni de UGT ni de estamos hablando de una manifestación en la que hay una pancarta que dice que venga Grapo y limpie de fachas. Eso son cosas aparte. Estamos hablando no queráis hacer un lío con todo. Estamos hablando de la respuesta en la manifestación había medio millón de personas. De la respuesta que la sociedad da
de que la respuesta que la sociedad da a un problema que se produce con unos tíos completamente descerebrados, antisistema, con los que coquetea algún partido político de los que están en la urdimbre del Estado, por ejemplo Izquierda Unida o el BNG, ¿vale? Y que además son unos tíos que están en casa soñando con coger un cuchillo de la cocina y clavárselo en la axila a un policía de las unidades de intervención. La mayoría de la sociedad considera que estos son unos vándalos y está completamente de acuerdo con la policía. Los que representan a la mayoría de la sociedad se lo demuestran. No, por supuesto. Vamos a manifestarlo, que le hará muy buena cosa a la policía que se lo digamos. Que le digamos que estamos con ellos. Por supuesto. No con los otros. Y que por cierto, pero no son las tertulias, no son las tertulias de televisión. Los que tienen que decirle, Fernando, los que tienen que decir esto son los jueces, son los otros partidos políticos. No hay duda ni confusión. Estoy empezando a tener mis dudas. Pedir una comisión de investigación para que se aclare. Pero a ver, si Elena Valenciano está en campaña y está haciendo méritos. Es que lo que ha dicho no es razonable. Yo creo que es razonable, pero está en campaña. Es decir, a mí lo que diga Elena Valenciano sí me parece muy bien que se pidan todas las investigaciones del mundo. Pero vuelvo a lo mismo. Es decir, yo quiero que me protejan, porque yo soy un ciudadano normal y quiero que la policía me proteja. Yo quiero que protejan mis aduanas y quiero que protejan mis límites geográficos. Cumpliendo la legalidad vigente. Pero cumpliendo, hombre, por supuesto. Es que la policía cumple la legalidad vigente. La policía cumple por principio la legalidad vigente. No, por principio no. Como y los jueces deben de aplicar la ley. En un Estado de Derecho, todas las actuaciones de todos los miembros de la sociedad son susceptibles de investigación. Exacto, y de control. El de los de la policía también. Y eso no pone en duda la policía. Pero la presunción es de que es legítimo y que es de acuerdo al Pero si se confunden, si lo hacen mal, tienen que asumir sus responsabilidades. ¿Qué es exactamente lo que estás defendiendo? Pues no llego a entenderlo. O sea, estoy absolutamente seguro que hoy estás defendiendo la postura de la dimisión, que yo también la comparto, pero estamos compartiendo dos perspectivas completamente distintas. Tú la compartes como un ataque al Partido Popular. No, señor. Espérame tú. No, señor, como una defensa, como la que no pase lo que pasó el otro día. Pero lo estás compartiendo, o tú has dicho que sí, pero la izquierda, los grupos, los partidos de izquierda lo están compartiendo porque quieren dimitir, quieren atacar políticamente o porque han discrepado, que es lo que me pasa a mí, de que ha sido una reacción extremadamente blanda frente a una reacción que ha sido casi de comandos. Estoy convencida, mira. ¿Cuál es tu posicionamiento? Estoy convencida de que si hay alguien que se posiciona al lado de la policía y la Guardia Civil es Rubalcaba, que ha sido su jefe hace poco. Si hubieran cargado la policía y hoy tenemos 100 señores en los hospitales de los manifestantes, ¿cuál hubiera sido vuestro posicionamiento? Si la... No, dime, ¿sí o no? Te lo digo, si la reacción... No, la misma. No, señor. Pero si es que no pasa, pero es que no hay nada malo en ello. Fernando, yo hay una discrepancia que tengo contigo. Porque en un Estado... Desde el cariño, que nos por supuesto, y el cariño y el respeto, las dos cosas. En un Estado de Derecho, tú dices, no, yo siempre estoy del lado de la policía, yo no. Yo no estoy siempre del lado de nadie. Yo he dicho siempre estoy, he dicho que le doy la presunción de legitimidad a la policía y no a los malos. No, yo no, si no es una cuestión de presunción muy sencillo, o no, es una cuestión de que los buenos eran los vaqueros y los malos eran los indios. Porque yo también, y ahora como ya todo se el está mundo, complicando. Déjame hablar. Yo, como todo el mundo, también he padecido, hablo de democracia, no hablo de la dictadura, he padecido excesos y comportamientos inadecuados de policías. Y he visto en manifestaciones en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en tal, actuaciones policiales de todo punto inadecuadas que han tenido un reproche también insuficiente. Sí. Porque el reproche, hablo de reproche administrativo y penal, no de reproche social, contra un funcionario que actúa inadecuadamente tiene que ser todavía mayor, porque tiene una obligación de ejemplaridad en su conducta. Entonces, yo a priori siempre con la policía no, yo quiero que se conozca la realidad de los hechos. Entonces, respecto a la cuestión que nos han planteado los jefes de las declaraciones de Ana Botella, a mí me parecen inadecuadas. Porque después tuvieron su continuación y ahora dicen, no, a lo mejor hay que estudiar una solución que sea establecer un perímetro y que la gente se manifieste a partir de Carabanchel hacia el norte. Digo, vamos a ver, señor Botella, yo entiendo
que tiene que tener una limitación, por supuesto. Si te convocan 7 manifestaciones el mismo día en la misma plaza, no puede ser. No puedes tener 500.000 y hay un exceso de manifestaciones en Madrid y hay que regularlo evidentemente, con sentido común. Pero tú no puedes decir, porque el derecho de manifestación es un derecho reconocido por la Constitución, y si dice, no, váyase usted a manifestar a Guadarrama pues no me tengo nada contra Carabanchel, todo lo contrario, o a Alcalá de Henares, dice, no, es que yo quiero manifestar en Madrid. Entonces habrá que aplicar sentido común. Y yo creo que la alcaldesa, en esas palabras y las que siguieron, se equivocó. Yo recojo tu apelación al sentido común. Y entonces, en base a ese sentido común, me pregunto, ¿qué cambia si mañana dimite Cosidó? O si mañana dimite Fernández Díaz. Pues que das un ejemplo de que el que hace mal tiene consecuencias. Que era una pregunta retórica. Pues yo te doy la respuesta. No cambia nada. Sí, cambia, el problema larvado de unos tíos que sueñan en casa con apuñalar a un policía cuando está en el suelo, o que se concitan en una cosa que llaman columnas, o que coquetean con esos antisistemas que lo que desean es ese desorden y esa venganza contra la policía, no se sabe muy bien por qué, va a continuar. No tiene que ver. Yo estoy de acuerdo con que... ¿Cómo no voy a estar yo de acuerdo con que tiene que dimitir el ministro del Interior si me he roto los piños en defender que lo que se hizo aquí con aquella nota de prensa que decía, oiga, vamos a hacer una operación policial a las 3:30 de la tarde, que la frustró, la tuvo que hacer tarde, mal y nunca, y por poco se le escapan todos? Hombre, si es un desastre, lo del ministro del Interior es un desastre, efectivamente. Polémico donde los hay. Pero el tema es mucho más de fondo de lo que tenemos en la sociedad. Lo vimos en Valencia. Os habéis olvidado de lo que pasó en Valencia, habéis hablado de Barcelona, pero lo de Valencia me parece gravísimo. Es el primer momento en el que un tío violento, mayor, coge y se lía patadas en sus partes con un policía. Tema polémico que sin lugar a dudas genera todo tipo de reacciones. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto que está pasando? Estamos recibiendo muchos de sus mensajes. Beatriz, ¿qué nos cuentan? Pues vamos a leer algunos ejemplos de lo que nos están contando a estas horas. Nos dice, por ejemplo, Juanjo, dice, está claro que el Ministerio del Interior no se aclara. No se puede dejar que la policía se quede sola ante la turba. Lucio nos dice, solicito, bueno, entre comillas, dice, solicito empleo de uso material. Nos están agrediendo, no podemos más. Y al otro lado, el silencio. Eso es lo que pasó. Otro espectador nos dice, este es el único país del mundo donde la policía tiene que esperar la orden del jefe. Me están pegando, ¿qué hago? Nada aguanta. Y más mensajes de otros tuiteros. Por ejemplo, nos dice otro espectador, todo radical a la cárcel, la violencia no soluciona nada, pero es que hablamos de la extrema izquierda, el crimen es su filosofía. Así opinaba este espectador. Sin embargo, bueno, pues hay otros que opinan que desgraciadamente la policía pues muchas veces se ha excedido en sus funciones y la izquierda no la tiene en aprecio. Y hoy han tenido lugar manifestaciones en cerca de 50 ciudades españolas diferentes. En casi todas ha habido incidentes y detenciones. Un equipo de Intereconomía se ha infiltrado en el interior de la manifestación de Madrid. Hemos visto cosas desde dentro muy interesantes que ahora les mostraremos. Hoy han tenido lugar manifestaciones en casi 50 ciudades españolas diferentes. En casi todas ellas se han producido incidentes de diversa consideración y ha habido detenidos. Un equipo de Intereconomía se ha infiltrado en la manifestación de Madrid. Hemos querido saber qué es lo que ocurría en las inmediaciones de la Puerta del Sol y hemos decidido juntarnos con los que parecían cabecillas de las marchas de hoy. La verdad es que hemos asistido a situaciones realmente curiosas, como por ejemplo, acompañando a un grupo radical de izquierda liderado por el sindicato de estudiantes, hemos visto cómo al llegar a la Puerta del Sol han decidido desalojar a otro grupo, que también era radical y también de izquierdas, pero de otro sindicato, de CGT. Aprecien cómo se ha montado la tangana entre unos y otros, que se supone deberían haber ido de la mano.
Esto entre ellos, entre dos sindicatos que pugnaban por ese espacio. Evidentemente a los de CGT no les ha gustado nada que los del sindicato de estudiantes, que estaban integrados fundamentalmente por gente de UGT y comisiones obreras, les desalojaran con esa violencia. ¿Y qué han hecho? Pues contestarles a gritos. Los de CGT gritando a los de comisiones obreras y UGT acusándoles de ser del PP. En fin, se ha liado una tangana enorme entre dos grupos que se supone que tenían que hacer lo mismo e ir de la mano. ¿Por qué ha ocurrido esto? Al final hemos conseguido que los del sindicato de estudiantes nos explicaran por qué habían arremetido contra los de CGT. La explicación que daban era que, claro, que como vean tapados con pasamontañas y tapando la cara, pensaban que eran violentos, que pensaban actuar de manera violenta y que querían evitar que lo hicieran. Creían que eran fascistas nazis que les querían reventar su manifestación, que eran policías secretos, y encima han sospechado enormemente, porque entre ellos han visto algo que era clarísimamente ofensivo: una bandera española. Sin diferencia de lo que es la realidad. Parecido ante toda esa gente secreta para tirarla aquí. Te lo juro. Entonces no vayáis así, ¿sabes? Porque lo que se cree es que vais a pegaros, ¿sabes? Pero es que si vais tapados es como, tío, estos son secretas, son fascistas, son nazis o lo que sea, ¿sabes? Es cuestión de cómo salga lo mejor eso, pero yo tampoco me voy a arreglar. En la bandera de España que no me dice nada, España no era fascista. Había un tío que no, pues era bien grande, era más grande. En la cabecera, además, iba. No, yo también me tengo que proteger un poco para que me vienen, me denuncian. O sea que en Mortadelo y Filemón ha habido hoy de manifestación. A mí esto me recordaba la vida de Brian. O sea, cuando estaban en los diálogos no sabía bien dónde. Sí, pero usted por liberación del pueblo palestino o la liberación antijudía, ¿no? Sí, algo similar a eso. Pero no tiene ninguna gracia. O sea, no. Pero dejarme que ponga dejarme que ponga solo una nota positiva a este sainete, ¿no? Los estaban echando porque pensaban que eran violentos. Sí, ¿y por qué pensaban que eran violentos? Porque llevaban una bandera española. No, porque iban con la cara... No, esto ha sido al final. No, han dicho, venís con la cara tapada, y como venís con la cara tapada, pensábamos que veníais en plan violento a pegaros. Y esto lo decía chicos, una que iba con la cara tapada. Ella no estaba Viva con la coherencia. No, ella no estaba con la cara tapada. Llevaba una bufanda, sí. Pero ¿qué le quiero decir? A mí, para intentar, porque es que lo que no podemos hacer es criminalizarlo todo y verlo todo. Es un sainete, desde luego, que se peguen entre ellos. Pero que a mí lo único que me ha gustado de todo lo que he visto es que lo que no querían era violentos con ellos. Lo que no querían eran violentos de derechas. No, violento. No, si porque luego sido, he dicho a chica lo que sea. Si hubieran sido violentos de izquierdas, no hubiera habido esa montaña. ¿Qué eres policía? Les han confundido. ¿Qué eres fascistas? Lleváis bandera. Que veníais con la cara tapada y veníais a pegarnos. Es lo que ha dicho la chica, que le hemos leído todo. Si vienen con una bandera republicana, una bandera de la y el martillo, ¿me prendes? Una bandera de martillo, puño en alto, lo reciben en olor de multitud. Pues no lo sé, porque yo solo he visto este vídeo. El don de la adivinación no le tengo. Claro que lo sabes. No tengo el don de la adivinación. Sí. Solo interpreto la realidad que veo. Pero mi punto fundamental es, o a esto se le pone punto final y se controla de forma inmediata, o esto termina siendo un gravísimo problema. Gravísimo problema. No me habléis de democracia, no me habléis de buenismos, no me habléis de actitudes a tu intervención, un detalle solo. La gente que paga sus impuestos tiene derecho a transitar por esa calle sin que pase eso. ¿Vale? Debería ser. Vamos a ver, pero esto es patético, o sea, lo que hemos visto a mí me resulta patético. Y yo creo que afortunadamente no es toda la juventud en España. Afortunadamente no, claro, por supuesto. Pero el tema del buenismo, que es recurrente en tu discurso, bueno, a mí, dices, bueno, pero es que no termino de entender qué es el buenismo. Mira, te lo voy a explicar. Pero déjame terminar. Entonces, si defender el Estado de Derecho y cómo debe funcionar un Estado de Derecho y exigir que cada uno cumpla sus obligaciones, empezando por quienes tienen la responsabilidad de la cosa pública, si eso es buenismo, soy buenista.
exigir, en primer lugar, a quienes tienen responsabilidades políticas o administrativas, a los funcionarios policiales y a la policía, por supuesto, por supuesto. Y dicho eso, eso significa que ante una actuación violenta como las del fin de semana, la policía tiene que quedarse mirando y esperando, déjame terminar, a que le rompan la crisma. Pues no. Evidentemente no. Pero yo no te escucho a ti el entusiasmo cuando vemos imágenes de excesos policiales y de manifestaciones, déjame terminar, en las que se ve a 4 policías aporreando a un señor que está tranquilamente sentado así en el suelo protestando, ¡zaca, pum, pam! Y porrazo en la cabeza. Eso tampoco lo quiero. Yo no quiero ni una cosa ni la otra. Y quiero que la actuación policial sea proporcionada y adecuada. Bueno, pues mira, entonces, Melchor, y tú dices, eso es buenista. Melchor, pues no, eso no es buenismo. Melchor, eso es vivir en una democracia. Melchor, yo he oído, y precisamente te voy a confesar, pero el buenismo me está refiriendo al último debate que tuvimos tú y yo, el penúltimo que tú y yo aquí. Por eso, y no, como Melchor, sé que te estaba refiriendo, lo has dicho ya 3 veces, ya te contesto. Es que te he oído el discurso, concretamente en relación al tema de Burgos, donde aquellos chicos que venían eran 4 y esto no va a nada, esto no va a ningún lado. Eso no es verdad. Melchor, está grabado. Melchor, eso no es verdad. Melchor, está grabado. No, pues sácalo a cinta. Melchor, pero entonces, el principio... eso, lo que tú has dicho, Melchor, perdóname, pero no está grabado. Es, Melchor. No, y los problemas que tú has dicho no está grabado. Sí lo es. No está grabado. Bueno, pues no está. Pues bien, yo digo sí. Pero Melchor, está grabado, a lo mejor si lo has dicho tú. Melchor, estamos siempre, y he oído tantas veces, no pasa nada. Estos chicos son 4 chicos. No pasa absolutamente nada. No podemos sacar esto de contexto. No podemos sacar esto de quicio. Eso lo habrás dicho no pasa. No, joder, mira, Melchor, seguro que yo lo he dicho, Melchor. A poco que me conoce, yo no he dicho eso. Y segundo, en cuanto a la reacción de la policía, no solamente comparto lo que estoy diciendo, sino que yo he actuado profesionalmente contra los desmanes de la policía. No tú, yo he estado en los tribunales defendiendo esa situación. Yo también. No, pero que me he puesto de fuera, no tú. Entonces, he sido el que me he puesto a defender esa situación. Por lo tanto, tengo muy claro lo que es el Estado de Derecho. Lo que tengo claro es que el Estado de Derecho se prostituye, se perjudica cuando llegamos a estos extremos. Y o esto lo zanjamos en nombre del Estado de Derecho, o esto pues es una bomba en potencia de la cual dentro de 3 días te volveré a decir, es buenismo, Melchor. El fondo del problema, porque para resolver un problema tienes que tener detectado el origen. Tú no puedes combatir Tú no puedes combatir una enfermedad si no sabes cuál es el origen. Melchor, cómo estás en la justificación? Pero, joder. Tendremos tiempo de seguir con este debate, nos queda mucha noche por delante y estamos hablando de violencia. Ahora continuamos con ello. ¿Cuál es la opinión que ustedes nos están trasladando, Beatriz? Pues vamos a ver algunos mensajes. Nos dice, por ejemplo, Jaime, dice, la izquierda está empezando a utilizar la violencia como estrategia política. Esto es preocupante. Otro espectador nos dice, Willy Toledo y Cañamero, 50.000 euros de multa a cada uno por instigadores. Es lo que propongo desde aquí. Y otro espectador nos dice, conviene acordarse de Casas Viejas y de Azaña. Juanjo nos dice, rechazan a los encapuchados porque piensan que son de derechas. Si llegan a creer que son anarquistas o similares, no los habrían echado. Y bueno, sobre los incidentes del pasado sábado, el 22M, nos dicen, rodean a un policía, hace uso de gas lacrimógeno para proteger su vida y le abren expediente por ello. Qué cosa más abyecta. Y otro espectador dice, bueno, pues si no les gusta la policía, cuando tengan un problema que llamen a Payasos Sin Fronteras. El clima de violencia que se está viviendo en las protestas ciudadanas, ¿a qué se debe? Hay opiniones para todos los gustos, pero Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de Comisiones Obreras, considera que es debido al nivel de pobreza que está sufriendo la población y hace una reflexión que no sabemos si es agorera o amenazante. Dice, cuidado que como salte una chispa, aquí puede arder toda una llama. Hay un clima de explosividad social importante y que el conflicto que no se vivió en la fase más aguda de la crisis económica tal vez se pueda estar incubando en este momento. Atención. Atención, porque la persistencia de una altísima tasa de desempleo en nuestro país y el crecimiento, como está sucediendo, de la pobreza extrema en España, son el caldo de cultivo ante la falta de respuestas. Mensajes positivos por un lado, la macroeconomía funciona, esto empieza a ir como un tiro, la gente no lo percibe, ve que sus problemas no solo se mantienen, sino que se agravan. Aparece un día el responsable de un banco anunciando beneficios como ningún otro año. Crece la desigualdad en la distribución de la riqueza en el país
y la gente que está harta solo necesita una chispa para que el incendio prenda en España. Es el análisis de Tocho y yo sigo sin saber si es un mensaje simplemente pesimista acerca del futuro o amenazante. Bueno, yo creo que es una reflexión, todas las reflexiones son respetables, pero yo aquí en este caso no puedo desaprovechar la ocasión para, como esos radicales jóvenes que hemos visto antes, decir ni liberados ni subvenciones. Da ejemplo, macho. Que ya está bien. Que fíjate que he tenido discrepancias públicas con el señor Toso. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir y en absoluto creo que pueda ser considerado una amenaza. No hay que ir a Harvard a estudiar, y no es en España, en cualquier país que ocurriera lo que está ocurriendo aquí. Es un análisis que comparte muchísima gente. La situación es... Este es el asunto al que iba yo antes. Sí, pero no tiene un tono, Melchor, ligeramente amenazante que esto lo diga un líder sindical que se caracteriza por movilizar a las masas en la calle. En absoluto amenazante. Y yo no cuidado que como me deis excusa vamos a liaros una buena. En la manifestación del otro día, yo me di una vuelta, he hablado con algunos de los convocantes, con los que no tengo probablemente ninguna coincidencia ideológica. Yo en esa manifestación creo absolutamente y sinceramente que la mayoría de los que acudieron a esa manifestación, que no piensan como pienso yo, en absoluto comparten la actuación violenta de los 1000 tíos o los que fueran. En absoluto, pero de forma radical. Yo no creo que el señor Toso, con el que tampoco suelo coincidir prácticamente en nada, comparta y esté a favor de estos hechos violentos. Para solucionar un problema, es el problema que tenemos y que yo coincido en el diagnóstico, que puede empeorar la tensión en la calle, eso no se resuelve con la policía. Con la policía resuelves una situación puntual en un momento concreto, pero el fondo del asunto se resuelve con política, no se resuelve con policía. Estoy de acuerdo en la diferencia entre unos manifestantes y los que luego agredieron a los policías, sí, pero oye, está el manifiesto de lo que se leyó al término de esa manifestación, concentración o llamémoslo como sea, da igual. En esa lectura de ese manifiesto se dice Constitución no, la democracia la entendemos bajo el principio de la calle es nuestra. La calle no es de todos. No, si yo no comparto ese manifiesto. Claro, pero es que los que estaban allí sí compartieron el manifiesto. Las pancartas diciendo Grapo, vuelvan ustedes y limpien esto de fachas, estaban colgadas allí, y nadie las quitó. Nadie protestó por eso. Nadie hizo una reflexión crítica sobre ese totum revolutum que estaba allí. Yo entiendo la queja contra los recortes, pero no comprendo ni puedo entender que, siendo que los policías han sido precisamente unos de los cuerpos funcionarios, las víctimas de los recortes, al término de esa manifestación, los convocantes de esa manifestación, no, en lugar de irse al juzgado a pedir que liberen a los detenidos, no hagan una rueda de prensa pública y decir, no nos confundan, que nosotros para nada somos violentos y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso es lo que se echa a faltar. Y en contra de eso lo que tenemos es que hay varios partidos políticos, el BNG, Izquierda Unida, que coquetean con esos antisistemas que no se sabe muy bien dónde están, porque Willy Toledo está pues puramente en la vindicación de la Revolución Cubana. Y el otro cañamero está, pues ayer lo tuvimos aquí, y está el hombre pues que, bueno, no sé, amenazando cajeras en los supers y asaltando propiedades privadas, y vulnerando o intentando vivir un poco peligrosamente, ¿no? Luis. Mira, quito a los radicales de izquierdas y a los forofos del orden. Quito ambas cosas y me quedo con el meollo de lo que estaba hablando en ese sentido Toxo. O sea, hoy cuando venía el taxista me dice, usted que tiene datos e información, ¿cuándo vamos a tener economía los ciudadanos de verdad para poder ir saliendo adelante, ¿no? Y no digo lo que le he dicho porque era bastante duro y él lo ha entendido rápidamente. El que esté intentando decir que hemos salido de la crisis está mintiendo a los españoles. Hemos dejado atrás la recesión, igual que la ha dejado Grecia y que la ha dejado Portugal, que estaba mucho peor que nosotros. Pero tenemos 6 millones y pico de parados, lo que ha dicho antes Martunic con los datos que ha dado de la pobreza, que lo ha hecho el informe Cáritas. O sea, que mucha gente se ponía contenta viendo a Cáritas dando un servicio a la sociedad porque era como algo benefactor, y ahora de repente el de
Cáritas dice ya, oye, mira, que ya no podemos más, que es que o se reacciona a nivel del Estado o es que no vamos a poder dar cobertura a tanta gente, y las medidas que se han tomado de austeridad están matando a la población. Tenemos 6 millones de parados, con una economía sumergida, creciendo, o sea, de manera desaforada. Tenemos un 10% de la población que no puede pagar la energía. Tenemos un 30% de los niños en el índice de pobreza. O sea, la gente se le ha recortado los salarios un 20 o un 30%, retrayendo su capacidad de consumo, y por tanto entonces no sé quién va a tener que producir y quién va a tirar de esta economía, y de eso no se está hablando. Hemos salido de la crisis, etcétera, etcétera. Por tanto, repito, quito a los antisistema, que están como un gato en el agua ahora mismo tratando de liarla, a los forofos del orden, que lo único que piden es que se aplaque a los antisistema, y digo que alguien se preocupe de los ciudadanos y de arreglar este problema, porque ahora nos despertamos con que de repente ahora lo de las autopistas de peaje hay que hacer un plan para poder salvar a las personas que han invertido en eso. Y cuando el mismo de Cáritas dice, oye, pues con mucho menos de ese dinero se salvarían las familias españolas con 2.600, 2.700 millones de euros. Nadie dice nada. Y tiene toda la razón. Claro, es que las es así. autopistas es un escándalo de primera magnitud. Sí. Fernando. Bueno, el de Cáritas tendría más pasta si en lugar de dedicarla a Cáritas no la dejaran en televisiones que compiten con las del mundo privado de las televisiones, ¿eh? O sea, aquí vamos a vernos todos el fondo de la ropa interior. Separo a los que compiten con las televisiones, los radicales y los No, me queda el meollo de los ciudadanos, que es el que a los forofos del orden y a los radicales os importa poco. A ver, ¿vale? Yo, ¿me habéis tirado de la lengua? Pues ya lo digo. Bueno, o sea, te vamos a contestar. Tranquilamente, pues yo soy también. No, es que como dices, yo ha quitado en medio. Yo pongo en el medio lo que es el medio. Yo soy de la sufrida clase media, que es una cosa que es lo malo que se ha perdido en este país. Pues se la están cargando. Igual te quedas el único, igual te quedas el único. Ya que queda, pero volvamos. Primero, yo sí conozco al señor Toso. Llevo muchos años de lucha sindical o antisindical, no sé muy bien, y he tenido muchos temas con él y tal. El señor Tocho es una persona muy inteligente, que no da puntadas sin hilo, y que decir eso lo dice por algo. Y lo que es más grave, siendo él, no debería decirlo. No debería decirlo. No es un análisis, no debería decirlo, porque esta persona es el que organiza, entre otros, esos chicos que estaban ahí, parte de ellos es de su sindicato. Que, por cierto, yo sobre esos chicos, que no me hace ninguna gracia, y no me parece un sainete, me parece tristísimo que nuestra juventud sea así o piense así y actúe así. Les diría que cuando los sindicatos organizan manifestaciones tienen un propio servicio de orden fantástico. Cuando comisiones y UGT o CGT o USO o cualquier sindicato quiere organizar una manifestación, no se mueve ni el potito si no quieren. Es decir, lo saben hacer perfectamente bien. Cuando no es así es porque el sindicato no está detrás o ya volvemos a una anarquía. Pero bueno, eso es sobre los chicos. Yo sobre lo que tú dices, Luis, y es que, vamos a ver, que la crisis se ha acabado, pues bueno, desgraciadamente no se acaba de un día para otro. Que esto empieza a mejorar, sí. Que los índices empiezan ¿Para quién empieza a mejorar? Para todo el mundo. Para todo el mundo empieza a mejorar. Los parados están... No, perdona, no, para todo el mundo no. Perdón, hay gente que se le ha quedado una secuela que no la van a salvar en su vida. Sí, hombre, claro. ¿Cómo que para todo el mundo? Y no vamos a volver a donde estábamos, Luis, seguro. No, pero no es no volver. Mira, hasta, perdona. Están devolviendo hasta el ministro Montoro los moscosos de manera graciable. Ahora os doy otro moscoso. Luis, espera. A ver, si decimos hay 6 millones de parados, que es cierto, bueno, luego discutimos unos días hay 5, y me parece que sobran los 5. En la EPA 5, 900.000, ¿no? Pero si es que... En la EPA 5, 900.000. Sí, pero vamos a ver, el señor Horcajo muchas veces ha dicho una cosa, que aunque hubiese un parado, sería un drama. Claro. Entonces fíjate tú 5 millones... Bueno, la turba de Filis te dice que hay unos cuantos que van entrando y saliendo del sistema y perfecto, pero todos son un drama. Pero Luis, eso es evidente, pero no se puede decir... hay 6 millones de parados, esto va fatal y sigue fatal. No, porque se está empezando a crear empleo. Se está por primera vez empezando a crear empleo. ¿Pero qué tipo de empleo? Pero si es que te están diciendo que ahora... No, es que ahora hay personas que están empezando a trabajar, o sea, de una manera también prácticamente marginal. Hay gente que está también en el umbral de la pobreza cobrando salarios. Pero que sí. Y hay gente que se sigue despidiendo a gente y precarizando el contrato del que se contrata, ¿no? Que no
se sigue despidiendo. Yo, mira, yo vivo de eso. Que yo vivo de eso. Desgraciadamente no, pero que te iba a decir que yo lo que creo es que estamos analizando una cosa distinta. Es decir, estamos analizando el responsable del sindicato mayoritario en este país, aunque siempre está, aunque si comisión de UGT, que el secretario general de ese sindicato haga una llamada, por cierto, utilizando un español un poco discutible, porque explosividad yo creo que no es una palabra castellana, pero bueno, haga una llamada ¿a qué? ¿A qué está haciendo una llamada? No está haciendo un análisis. Está diciendo, uy, esto como esto sigue así, vamos a la lucha. Como no han conseguido... No, yo nunca he sido de comisiones obreras. Y lo que él ha dicho no han conseguido es sacar a esas personas a la calle y se ve que están desbordados por estos animales de los antisistemas, pues entonces, ¿qué va a cambiar la táctica comisiones obreras? ¿Qué están anunciando? Vamos a ir acabando. Venga, Rafael. No, vamos a ver. Yo no tengo ninguna duda que el señor Tocho está creando el caldo de cultivo suficiente para que lo que pueda pasar esté justificado. Es decir, que la situación, Salvador, no te apuntes a defender lo que creo que en esta mesa nadie podremos dejar de defender, que es esa masa maltratada española, que todos compartimos, que está en desempleo, que está en situación de pobreza y que todos, absolutamente todos, creo que Rajoy estaremos, no. Bueno, pero en esta mesa no está Rajoy. No, pero te lo digo, Rajoy y el gobierno y las medidas que están adoptando, no. Tú has empezado a excluir a unos y a otros, claro. Nos has empezado a señalar y yo te excluyo a ti porque yo me siento incluido, me siento mucho más promotor y la defensa de eso cuando tú estás en un partido que no nos ha defendido y yo, sin embargo, siempre he estado defendiendo a esa gente. Por lo tanto, no nos excluyas. Pero es que yo sí que creo que el señor Tocho está haciendo esto para justificar un caldo de cultivo. Pero es que además, me vais a perdonar una cosa, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto ya ha pasado en la historia de España en muchísimas ocasiones. ¿Vosotros os imagináis mañana una manifestación de mi partido en el cual pongamos una pancarta que diga, aparezca una pancarta que diga, que vuelvan, o de vuestro partido, cualquiera, que vuelva la AAA a sanear España? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción de todo el mundo? ¿Qué ha pasado ahí cuando han puesto lo del grapo? ¿Qué ha pasado ahí cuando se va con banderas comunistas que han pisoteado 100 millones de personas? 100 millones de personas. O con puño en alto, que es el símbolo de una Corea, de una Birmania, de un Laos, de un Vietnam, de una Venezuela, de una Cuba. ¿Qué pasa? Es que en España seguimos consentiendo que esto pase, que esto esté. Y eso no es democracia, esas banderas no son democracia, es antidemocracia, es tiranismo, es dictadura. ¿Y qué tiene que ver eso con mi intervención? No, entiendo qué estás diciendo. A tu intervención es primero que no me excluyas, sino que yo te excluyo a ti, porque tú estás en el sistema, los que no hemos estado en el sistema lo hemos criticado. No, perdona, ¿tú no has estado en el sistema? No, yo no he estado en el sistema. No, yo no he estado en el sistema nunca y siempre he criticado esto. Tampoco. No, si tú has estado en un partido. Militaba en un partido y los 10 millones de votantes de los excluido, te excluyo. ¿Tú no has votado al PP nunca? Jamás. Jamás lo has votado. Ese pecado no lo he cometido, ¿eh? Ese pecado no lo he cometido yo. Otro podría haber cometido, pero ese no lo he cometido. Mi palabra no. Estás más acá o más allá. Entonces, por lo tanto, antes de que reveléis el voto secreto al que tiene derecho todo ciudadano, vamos a ir ajustando el tema, que se nos va el tiempo, señores. Tocho ha hecho una afirmación sumamente peligrosa para un líder político. Me recuerda a alguna frase de alguna mujer que dijo, este señor no volverá a hablar en este sitio. Tocho ha dado pie a que mañana, pase lo que pase, esté justificado, porque, señores, ya se lo advertí. Y, por lo tanto, el recurso a la violencia está justificado porque ya lo advertí. Vamos a ir cerrando, Marta. Sí, yo creo que lo que ha hecho Tocho es poner el foco donde debe de estarlo, porque aquí el foco no es si hay una banda de animales arrancando adoquines y peleando y tirándose a la policía, y la policía sí se defiende mucho o poco regular. Aquí el problema es que hubo unas marchas que vinieron desde todas partes de España, que yo ya he escrito, o sea, que no digo nada que no haya dejado escrito para que así se vea que no me apunto a la oportunidad. Yo no compartía
parte de los lemas y por tanto no fui, porque sí estoy por la educación y por la sanidad y porque no se desahucien las personas y porque se rescaten personas y no bancos, pero no puedo estar de acuerdo con otras barbaridades que decía ese manifiesto y por eso no fui a esa manifestación. Pero que era gente pacífica que reivindicaba lo que creía que debía reivindicar, ¿no? Pero esa marcha lo que reivindicaba es que, insisto, estamos en un país con 6 millones de parados, que no me cuenten el rollo de que vamos mejor porque hoy hay 350.000 parados más que cuando llegó Rajoy al poder. O sea, aunque él empieza a levantar, tiene ya 350.000 en su debe, ¿no? Ya no heredados, suyos. 3 millones de pobres. Un país que compite en pobreza infantil con Rumanía. ¿Y esto ¿no? tiene que ver para justificar? Un minuto, voy a seguir. Y se acaban, voy a terminar. Se acaban las reservas familiares. Llevamos todos estos. Entonces, la desesperación existe. Y lo único que hace Toso no es pedir, no es decir que haya lío en la calle, sino decirle a Rajoy, haz algo, sí, espabila. Y para eso utiliza términos como explosividad social. Sí, porque es lo que hay. Porque un padre que ve pasar hambre a sus hijos está rabioso. Porque una persona que ve que le echan de su casa y ve que la Sareb ha perdido miles de cientos de millones está rabiosa. Porque una persona que ve cómo su sindicato hace para buscarle trabajo y para mejorar las condiciones laborales de este país y para que muy ellos... mal, y que eso está muy mal. ¿Cambia eso los 6 millones de parados? ¿Cambia eso la gente que pasa hambre? Pero que los 6 millones están empezando a cambiar, Marta, aunque os rabie. Aunque os rabie. Pero qué rabia, a mí qué mal me da. A mí qué mal me da. Los hay, pero está empezando a mejorar. Ese ha sido vamos a ver si esa mejora es mucha, el análisis de Ignacio Fernández Toxo de este mandarín sindical. El problema de Ignacio Fernández Toxo es que ha perdido credibilidad porque también hablaba de brotes verdes Zapatero. También teníamos 5 millones de parados con Zapatero. También desahuciaban a la gente de sus casas. También se quedaban sin poder pagar la luz. Y entonces estaba mudo. Entonces estaba mudo. Entonces ¿sabes en qué estaba? Entonces Toxo estaba a llevárselo crudo. A como tiene ahora imputado un tío en Andalucía, en Granada, en tu tierra, Luis, por cobrar una pasta a unos empresarios por desconvocar una huelga de basuras. Revolverlo todo no cambia la realidad. La gente está harta. Los sindicatos no han hecho nada por los españoles desde el 2007 que empezó la crisis. Y eso es una realidad objetiva. Pero lo que dice Toxo es verdad, aunque él no haya hecho nada para solucionarlo. ¿Es verdad? Algunas cosas sí, pero poquitas. Y ha perdido la legitimidad para decirlas. Ese es el problema. No, la legitimidad se la han dado sus afiliados. Necesitamos a los sindicatos y no les tenemos con nosotros. ¿Una responsabilidad, señor Toxo? Bueno, oye, que les invitamos a todos ustedes a que mañana a las 7 de la tarde vengan con nosotros al Club de Amigos de Intereconomía para compartir un tiempo, una tertulia en la que hablaremos de sindicatos S.A. y de muchas otras cosas, de lo que ustedes quieran, porque ha llegado la hora de que los sindicatos hagan de eso, de sindicatos y defiendan a los trabajadores. Participaremos en la tertulia y que se acabe un poquito el mamoneo. Que son plazas limitadas. Plazas limitadas tendrán que molestarse un poquito si están en Madrid o cerca de Madrid o pasan por Madrid y llamar al teléfono 91 616 2464. 91 616 2464. Reservan un lugar con nosotros y hablamos de lo que ustedes quieran en esas tardes de tertulia del Club de Amigos. Hablaremos también de sindicatos. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto? Beatriz, ¿qué nos están diciendo? Pues opinan mucho de Toxo. Nos dicen, por ejemplo, Carolina dice, Toxo que tenga cuidado, no vaya a ser que esa chispa le alcance a él. Otro espectador, el Toxo ese es el que quiere transparencia, pero no dice sus ingresos. Y más mensajes sobre el líder sindical. Toxo justificando el terrorismo, se pregunta otro tuitero. Oyendo al jefe de los liberados y maravillosamente pagados de comisiones obreras, solo puedo decir una cosa, qué cara más dura. En boca de un sindicalista y oportunista, sus palabras pueden tener doble sentido. Lo mismo es el deseo personal de que suceda. Y nos llegan también críticas para Martu Garrote. Un espectador dice, la señora Garrote, como todos los de izquierdas, pide dimisiones de derechas, pero ni pío de los disparates de su partido y de los sindicatos. Pues mi partido no gobierna en ningún sitio. Ya no. Ahora no, pues entonces me quejaré del que gobierna ahora. Lo raro sería quejarse del que gobernó en daño. Es que os echaron por malos. No, bueno, pues ahora tendré que quejarme de los que ahora que vienen peores. Pero gobierna en Andalucía. Eso es tu derecho. Pero en Andalucía lo que tenga que decir de Andalucía se dirá, pero el que gobierna en España... ¿Dónde se lo lleva? No, ahí no, se lo llevan. La crítica. La crítica es sana. Pero que vamos a ver, pero si estamos aquí hablando de lo que está pasando en España ahora, no en el 2004, 2005 y 2006. Partidos o actuaciones. Ahora no gobierna, aunque en ese partido hay gente
gente que da por hecho que gobernará, y no solo eso, sino da por hecho que gobernará con una presidenta en concreto. A Carme Chacón hay quien ya la llama presidenta. En la presentación para participar en un coloquio en el Miami Dade College, resulta que la moderadora decidió presentarla en plan, no es una cuestión de si será presidenta, sino de cuándo será presidenta. Ahí lo ven. Cuando una mujer gobierne España, será algo muy grande en un país machista, dijo Carme Chacón a lo largo de su explicación, como decimos en esa conferencia en el Miami Dade College, en la que estuvo explicando también toda su trayectoria política y en la que se detuvo brevemente a explicar su derrota frente a Rubalcaba en las elecciones a la Secretaría General del partido en febrero del 2012. Ahí, en ese punto, ha dicho, perdí contra un señor de 66 años que lleva toda la vida en política. Bueno, debemos recordarle a Carme Chacón que Rubalcaba nació en el año 51 y que tiene, por tanto, ahora 62. Todavía no tiene 66. Pero bueno, da la impresión de que achaca a una cuestión de edad el hecho de haber perdido en esas pseudo primarias. Pero no queda bien ella. Comenzábamos antes de entrar con Martu. Claro, que tira piedra. Es como corrí una carrera con uno que le llevaba una pierna lesionada y me ganó. Pues la que queda mal eres tú. Eso pasando elegantemente por alto que tuvieron algo más que una cierta intimidad. O sea, saberse por lo menos la fecha de nacimiento. Chacón y Alfredo, muy amigos, intimísimos amigos. Por cierto, lo de cambiará mucho en España cuando mande una mujer, que decía esta señora. En un país tan machista. Yo estoy de acuerdo que cambiará España cuando mande una mujer. Todavía me acuerdo de aquella foto. ¿Tiene que cambiar España para que mande una mujer? Todavía me acuerdo de aquella foto en la que, siendo ministra de Defensa, tenía una edecana que le llevaba al bolso. Eso es peor que el machismo. Se toman en las Fuerzas Armadas, eso sí. Hombre, tú verás. Ya ves los cambios que puede impulsar Carme Chacón. España cuando gobierne una mujer? Pues nada, tú decías. Que pues mejorará muchísimo. ¿Quiénes gobiernan las casas de toda España? Las mujeres. ¿Y cómo van las casas? Mejor. Cuando gobierna un hombre, ¿cómo va? Peor. Esto lo sabemos todos. Es de doméstico, se lo preguntas a mi abuela y lo sabe. O sea, matriarcal, tú matriarcal. Completamente. De sociedad matriarcal. Por supuesto. Tú tienes toda la razón del mundo. Te lo dice un padre de 4 hijas. En eso sí puede que tenga. En mi casa mandan las mujeres y mi casa va como un reloj. Pero qué poco de eso. Por la jefa. Pero aparte de las bromas, cambiará muchísimo y será fantástico. Nada machista, a mí me estaría encantado si gobernara una mujer, pero yo sobre todo aspiro a que me gobierne alguien que capaz, gobierne bien, claro. Yo sabes lo que sea mujer u hombre. ¿Sabes lo que contesto? Encantado, ¿Sabes lo que contesto yo a esto? Si eligen a una mujer que no está capacitada, no estaría nada contento. O sea, yo tampoco. Pues mañana, ¿tú estarías contenta si gobierna Esperanza Aguirre? No, por supuesto que no. Entonces, es una mujer. Tu entusiasmo... Es que no, lo tengo escrito, voy a leerlo. Tu entusiasmo feminista depende de si es la alcaldesa Ana Botella o la presidenta Esperanza Aguirre. Que no. Si son del PP no vale. Hemos dicho, vamos a hablar en serio, vamos a hablar en broma. No. Si mezcláis la broma con lo serio, pierdo siempre. Voy a lo serio. Nuestro /A, candidato /A, lo van a elegir todos los españoles que quieran acercarse a votar en las primarias abiertas del PSOE. Pues será el mejor que elijamos entre todos. No se me ocurre una manera mejor de elegir. Será una mujer o un hombre en función de lo que queramos la mayoría de los que será una ¿Tú suscribes lo que ha dicho entonces Carme Chacón? Por supuesto que no, he hecho una broma. Creía que estaba claro. Quería entenderlo. No quería entenderlo. Creo que ha quedado clarísimo que no, pero bueno. Bueno, pues esperamos que no sea presidenta entonces. No sé. Confiemos en que no sea presidenta. No lo sé, eso lo vamos a decir democráticamente. A mí me parece una mejor manera de elegir entre todos. Así es más difícil equivocarse. Parece que esta mujer tiene el sexismo en la cabeza. Será mucho mejor una mujer gobernando que un hombre. Lo cual es terrible, estamos en presencia de una sexista. Hombre, yo creo tirana sexista. Yo sí que creo sinceramente que España es un país todavía machista, no hay más que verlo en los consejos. Pues yo te invito como Fernando a mi casa. En los consejos de dirección. Mira, pero eso es lo terrible, ¿no? Habiendo muchas más licenciadas universitarias que hombres, sacando mejores notas las mujeres que los hombres en las carreras universitarias, en los consejos de dirección solamente hay un 30% de mujeres. Esto significa que algo impide el acceso a las capas altas de mando en las empresas privadas y en las públicas. Y eso es algo que tenemos que reconocer, es estadístico. Hay un 70% de mujeres. Bueno, pero la estadística... En los juzgados hay un 80% la estadística bien, pero eso porque ahí no hay manera, ahí no hay trabas, ahí hay una oposición y como las mujeres salimos
de la universidad mejor preparada que los hombres, si es estadístico. Ya te lo he dicho Melchor, te lo he dicho Melchor y escúchale. Si lo que hay que hacer es buscar inteligencia, capacidad. Pero es verdad, pero es verdad. No sexo, igual que sea hombre, mujer, de los consejos de administración, de las paridades. Claro, ojalá hubiera un consejo de administración con todo mujeres. Eso solo lo dicen, los hombres. Ojalá hubiera un consejo, pero solo mandan los hombres. Yo como Fernando, pero en mi despacho ganan pero por mayoría absoluta. Insisto, en la abogacía, yo también soy abogada. De la universidad salimos muchas más. En las cosas de la política. Bueno, Javier Agarra, ¿tienes algún otro ejemplo de mujer política? Vamos a seguir hablando de mujeres. Uno de nuestros personajes favoritos que casi tiene sección propia en este programa. Ya saben de quién le hablamos, esa mujer gaditana ella que ha hecho carrera política en Málaga y que es absolutamente salerosa. Antes partía que doblaba. Malagueña, salerosa. Bueno, Magdalena Álvarez, como saben, tiene un problema serio. La jueza Alaya, que está investigando los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, ha decidido ya iniciar el proceso para embargar los bienes contra la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que fue ministra de Zapatero, contra Maleni Álvarez. Como saben, le ha concedido un plazo de 10 días para que designe cuáles son los bienes a embargar a fin de cubrir esa fianza de responsabilidad civil establecida en 29,5 millones de euros que le impuso la magistrada. Cabe recordar que Alaya tomó como base para fijar esa fianza civil relativa a Maleni las ayudas efectivamente abonadas hasta el 31 de diciembre del año 2003, una cuantificación realizada a grosso modo, dado que su cargo perduró hasta el 7 de febrero del año 2004. Cantidad de dinero importante a la que se tiene que enfrentar Magdalena Álvarez. El día 23 del mes que viene sabremos si definitivamente su imputación es firme y entonces probablemente pierda su condición de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, carguito por el que se está llevando crudo al mes 27.000 euros. Yo quisiera deciros que se llama Magdalena y que no os oigo llamar Montori ni Gallardoni, entonces que se llama Magdalena. No, pero Maleni le dice sus amigos, que no creo que os contéis vosotros entre ellos. Pero también todo el mundo de la gente llama Pepiño a José Blanco. Quiero decir, aquí no es una cuestión de machismo, bueno, si pretendías ir por ahí. Yo insisto, se llama Magdalena. Para centrarnos en el problema que de las fianzas que se están poniendo en el tema de los ERES de Andalucía, es curioso, a mí me molesta muchísimo la instrucción de Alaya, no por lo que no tengo dudas. No, precisamente porque esta instrucción va a acabar en agua de borrajas. Sí. Porque va por el camino que cogió, por ejemplo, Garzón. Esto lo comparto. Tomando atajos, dando rodeos, acabarán inhabilitando la mitad de la instrucción. Macroprocesos. Y al final quedará todo en agua de borrajas. Y yo lo que quiero es que todo el que se haya llevado un euro de mi partido o de otro partido, de mi sindicato o de otro sindicato, vaya a la cárcel y, si es posible, devuelva lo que se ha llevado, que es nuestro. Porque lo que roban es mío también, que pago impuestos. Yo preferiría que incluso que devolvieran antes de ir a la devolvieran y que no vayan a la cárcel. Me es igual, pero que devuelvan. Eso es lo difícil, que lo devuelvan. La cárcel cuesta dinero. Pero por eso que hago esta porque si tú dices soy del PSOE, es que no quieres que... No. Quiero por favor que encuentren hasta el último euro y metan al último responsable en la cárcel. Pero la instrucción que está haciendo Alaya es un desastre. Es un desastre. Los autos no hay por dónde cogerlos. Y cuando me dicen, no, y no criticas a Crespo. Mira, el pobre Crespo, para imputar a la infanta, ha hecho 30 folios de auto de imputación que no se ha visto nunca. En cambio, los autos de imputación de Alaya ni especifican delitos, ni recogen personas. Y eran 228 folios. Vamos a ser un poco rigurosos. Ay, he dicho Crespo, le digo siempre Crespo. Se llama Castro y no eran 20 y tantos folios, sino 228 que se escribió el hombre. Eso es luego. La primera imputación tenía 30. ¿Pero dónde se ha visto esto? Mira, Magdalena Álvarez Arza. Bien. Doña Magdalena. Yo espero y deseo que no la imputen, pero es que es imputable porque hizo algo que no es llevarse el dinero a casa. Es otra cosa. Bueno, ya veremos si lo hizo. Administrativamente. Veremos si lo hizo. Eso sí está probado que lo hizo. Déjame terminar. Esta señora era la consejera de Educación cuando en la Junta de Andalucía decidieron abrir una autopista al cielo. Dice, mira, estos 765 millones de euros los vamos a distraer de la contabilidad que tiene que gestionar la Junta y los vamos a poner en una vía muerta y de ahí vamos cogiendo para una cosa abyecta,
que es el fraude en los seres, metiendo de tapadillo a algunos tíos de la familia socialista, y no solo de la familia socialista, pero fundamentalmente de la familia socialista. Esta señora no se ha llevado el dinero a casa, ¿no? Es verdad. Pero esta señora es responsable política. Eso, no, lo dice el interventor de la Junta de Andalucía, lo dicen los hechos, y ya veremos si eso tiene una consecuencia penal o lo estropea la jueza Alaya o no. Lo que sí queda claro es que Magdalena Álvarez Arza está biológicamente incapacitada para gestionar dinero público en nuestro país. Bueno, eso yo no lo sé, eso ya lo dirá. Sí, a mí me parece que es obvio. A mí me parece que es obvio. Y si fueras un poco, digamos, partidaria de construir Europa, te exclamarías, llamarías a arrebato cuando una institución, el Banco Europeo de Inversiones, hemos sabido que está pagando a sus 8 vicepresidentes 27.000 pavos cada mes. A los 8, pero me parece mal los 8, no, Magdalena. ¿Sabes cuánto cobra el presidente? Sí, me parece muy mal. No, el presidente del BEI cobra casi 50.000 al mes. ¿Sabes cuánto cobra la presidenta de la Sareb? Ahora te voy a contar. Medio millón de euros al año. La presidenta del Banco Malo, que tiene 200 y pico millones de pérdidas. Medio millón al año. Lo que pagan los favorecidos en este invento europeo del BEI. Lo que pagan de impuestos. Pagan lo que llaman el impuesto europeo. ¿Y eso qué es? Una tarifa plana, 25%. No pagan más. Ya está. Pues ya paga 23% más que una SICA. Menudo chollo, ¿eh? Luis. Yo de verdad que creo que nos perdemos no ahora. Yo creo que se están causando en los temas de la política en vez de en el asunto, en el meollo. O sea, en este momento estamos hablando de los SERE en Andalucía. Igual que antes hablábamos de las actuaciones del gobierno frente a una manifestación y de la policía, etcétera, etcétera. O sea, se podía haber diseñado un procedimiento para un buen fin. Lo ha podido aprobar el Parlamento, pero el hecho real es que el fin después no ha sido bueno y que luego después ha saltado todo tipo de controles y que ha habido mucha gente que es responsable. Y lo que no se entiende es que no haya gente responsable que no asuma responsabilidades y, por tanto, dé un paso al frente. Estamos hablando ahora, de Magdalena Álvarez. O sea, me suena a risa el pedirle que diga con qué va a pagar la fianza de su... O sea, tendría que hacerle falta 5 o 6 tipos de propiedades más, multiplicarlas por no sé cuánto para llegar a 29 millones de euros. O sea, con todo lo que tengo y aún así todavía me falta. Pero lo que no es normal es que ella siga estando en este momento donde está. El consejero siguiente, que fue Pepe Griñán, y pongo una cosa y la cuento como ejemplo. Don José, ¿quieres decir? Sí, no, José. Pepe Griñán, porque él siempre decía que quiero que me llamen Pepe. Él siempre decía quiero que me llamen Pepe Griñán a todo el mundo. Es que no es lo mismo. Es que a Marta le sabe mal que se le llame con términos de confianza. Solamente sus amigos le tienen que llamar. No quiero desviar la cuestión. Pepe Griñán, su viceconsejera, le llevó un papelito diciendo, recibió un papelito que decía que eso no se estaba aplicando bien, que estaba funcionando mal. Y la viceconsejera después llegó a reconocer públicamente que ese papelito no se lo había dado al consejero. Pero qué casualidad, que es que la viceconsejera después, cuando dijo eso, era consejera. O sea, que por tanto, en vez de haber dimitido, cogió y había ascendido. Era la consejera y él era el presidente. Por tanto, si yo reconozco que este papel no se lo he dado al que era consejero, lo reconozco, asumo mi responsabilidad y me voy. Pero si yo no lo asumo y me quedo, ya me pones en sombra de sospecha también al que ahora es presidente, que entonces era el consejero. Pero ¿por qué digo todo esto? Lo digo porque, mira, hoy han aparecido 450 millones en el Banco Pastor de la Gürtel, ¿vale? Estamos hablando del tema de los ERE. Estamos hablando de que España está patas arriba en montones de temas. Y en cada uno de ellos la gente tiene que asumir responsabilidades. ¿Cómo van a aparecer 450 millones? ¿Tú sabes lo que son 450 millones? Sí, 450 millones en una cuenta del Banco Pastor, ahora Banco Popular. Sí. Que precisamente el juez Ruth le ha dicho que cómo no han informado sobre ello. Y está quejándose de que están dando evasivas. 450 millones de euros. 450 millones de euros. Lo ha dicho Ruth. No hay tanto dinero. 400, con 2 testaferros de la trama Gürtel, lo estaréis tratando aquí mañana. Un escándalo. No hay ningún error. Repito, 450 millones de euros en el Banco Pastor y Banco Popular de la trama Gürtel. Pero no quiero despistarme porque ya he dicho, creo que cosas muy serias sobre el tema de los ERE. O sea, no entiendo que ella siga estando en el banco donde está, no entiendo que nadie asuma ningún tipo de responsabilidad política. Se pudo hacer con la mejor intención, pero ha salido fatal. Estando de acuerdo con lo que dices yo, añadir la jueza Alaya, que ha sido sometida a un acoso desmedido por parte del Partido Socialista fundamentalmente. Yo no conozco el detalle del sumario, pero así en general los macrosumarios no me gustan. Son de una... Yo creo que hay que replantearse probablemente la ley de enjuiciamiento. Es decir,
¿Por qué? Porque al final, si es que es imposible dar abasto con tanto. Y yo no descarto que haya asuntos que después, cuando llegue a plenario, allá se pidan nulidades y tal. Y tres cuartos de lo mismo con el sumario de la Gürtel. Claro. Y los informes de la UDEF, porque aquí, como yo no parto de la base de que todo lo que haga la policía está bien hecho, bueno, todos conocemos informes policiales e informes de la UDEF que no se compadecen mucho con la realidad en muchos asuntos. Dicho eso, yo no tengo nada contra la juez Araya, creo que tiene enorme mérito cuando un juez además tiene que instruir con los responsables políticos que tienen que suministrar la información, torpedeando la investigación, o sea que no lo ha tenido fácil. Pero a mí los macrosumarios tampoco me gustan. Yo esto lo comparto, además lo que esté viendo Martu, siempre la mejor forma de que se escape el delincuente es el macroproyecto. El macroproyecto, totalmente. Es más, yo no he conocido ningún macroproyecto que no haya terminado con la inhibición, con la nulidad de actuaciones, con la... Además es imposible, yo he participado en algunos y es que es imposible, porque tienes que hilar 25.000 piezas separadas, una cosa la tienes en una pieza, otra cosa la tienes en otra pieza separada, tienes que ir a buscarla, por lo tanto... Y luego también he de decir una cosa, en honor a Bra, que ya lo he dicho también en un programa anterior. El auto no es un auto jurídicamente bien construido. Eso no quiere decir que no esté absolutamente convencido de que esta señora es la responsable de una trama criminal, en tanto en cuanto ella autorizaba que los fondos se destinaran a unos fines que era conocido pública y notoriamente que se estaban utilizando para algo completamente distinto a lo que realmente iban destinados. Por lo tanto, estoy convencido de su responsabilidad, pero sí de decir, en honor a la verdad y desde el punto de vista profesional, que el auto no me gustó y que el macroproceso no es la mejor vía para hacerlo. Pero la pena es que, siendo responsable como es, y esa es mi tristeza, que nosotros mío, siendo responsable como es, y como yo creo que es, va a quedar, o muy probablemente pueda quedar, todo esto no voy a borrar. Pues estaremos muy pendientes a lo que pueda ser. Hora ya de que analicemos las imágenes del día. Barack Obama ha visitado hoy al Papa Francisco, en el Vaticano. Y ha salido fascinado. Obama ha salido fascinado. No valen los chistes de quién es ese que está con el señor de blanco. No. Ha salido fascinado, encantado, ha conocido al Papa, le hace una emoción tremenda. Tenemos imágenes. Ha sido su primer encuentro, han hablado sobre inmigración, han hablado de la lucha contra la desigualdad social, en fin, este ha sido el resultado. Bueno, se han intercambiado regalos. El Papa le ha regalado a Obama una exhortación apostólica, un ejemplar de su exhortación apostólica, La alegría del Evangelio, y también un par de medallones, uno de ellos alusivo a la paz. La verdad es que, en fin, cuando le recibía, Obama le ha dicho, bueno, ya lo has visto, que es maravilloso conocerle, es un gran honor y parece que ha quedado encantado de esa visita. Y otra imagen del día que va aparejada con una noticia. Finalmente podemos confirmar que hoy no se ha producido un accidente aéreo en Canarias. Dirán, qué manera más rara de dar una noticia. En todo caso, si se ha producido, se dice que se ha producido. Si no se ha producido, ¿por qué dicen que no se ha producido? Porque por un momento ha aparecido. Resulta que unos bañistas estaban nadando en las tranquilas aguas de Canarias cuando de repente han visto eso que ven. Un remolcador con una grúa en el mar trasladando un trozo de fuselaje de avión y han pensado que era una aeronave que se había estrellado. Rápidamente han llamado a emergencias y antes de confirmar exactamente lo que estaba ocurriendo, el 112, el servicio de emergencias, a través de Twitter ha dicho que una aeronave se había estrellado en el mar. Bueno, rápidamente se han puesto en marcha todos los mecanismos de emergencia hasta que han finalmente ya confirmado que no es un avión que se haya estrellado en el mar, sino que un remolcador con una grúa estaba haciendo ese transporte. Y le echan la culpa al ciudadano que llamó al 112. Que han llamado muchos. Como se trata... Claro, estaban ahí nadando y me encuentran eso como para no llamar. Es cierto, y verdad es que la imagen era completamente... Ahora lo que ¿sabe cómo se llama esto en Tenerife? Polla boba, a que llamó y dijo... Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos hemos entrado en un punto en que
Ahí está, el tuit. Control Canarias confirma caída al mar de avión a 2 millas costa Gran Canaria a la altura de Ginamar. Se desconoce el número de pasajeros. Claro, la gente ve esto y dice, ahí va, es que se ha estrellado un avión. Estaba en ese momento en Twitter yo leyendo. Control Canarias confirma que es lo gravísimo. Sí, porque, porque les han llamado a control varios ciudadanos y nadie piensa que varios ciudadanos desde puntos distintos de la costa, porque están en varios... Se han inventado que un avión se ha caído. Lo que quiero decir es que hemos llegado a un punto que es tan importante ser el primero que da una noticia que aquí ya no se contrasta nada, no se pregunta nada, porque ha sido una locura. Confirmar es un verbo que no significa gran cosa, ¿no? Durante 10 minutos todos los medios se han apuntado al avión y durante otros 10 minutos, perdón, que no era un avión. Marta, más curioso aún, no ser el primero en dar una noticia, ser el primero en subirlo a Twitter. Sí, bueno, claro, es que si no lo ha subido a Twitter, lo que no está en el Twitter no está en el mundo. Todo esto ha sido Twitter, ¿eh? Pues mira, mucho antes que la noticia. Yo estaba en todo esto ha sido Madrid, el 1-1-2 en Madrid, y me lo ha dicho un ha dicho, ha llegado un Twitter tal, luego la broma ha sido, al final el community manager del 112 está haciéndole la competencia al community manager de la policía, que es súper famoso por hacer estas cosas originales en Twitter. Nos hemos vuelto un poco locos todos. Estas cosas son muy serias, porque estábamos hablando de un accidente aéreo, que es una cosa muy menuda seria. se ha liado hoy. En fin, periódicos que encontrarán mañana en sus kioscos. Empezamos por el diario El Mundo, principal titular destinado a la financiación en Cataluña. Rajoy ofrecerá a Artur Mas mejorar la financiación para Cataluña. Dice, la propuesta será durante el debate sobre el plan soberanista del 8 de abril. Convergencia y Unión contempla esa vía de diálogo al pedir un sistema similar al vasco. Fotografía para el tema que hemos tenido ocasión de comentar hace solamente un momento. El Papa también cautiva a Obama. Vemos la sonrisa de Obama en el momento en que se están intercambiando regalos. Diario El País lleva a su principal titular la censura unánime del Poder Judicial a la Ley de Seguridad. El gobierno de los jueces considera inconstitucionales algunos artículos de la norma. Interior se compromete a hacer cambios. Fotografía también para Obama, que consagra el liderazgo del Papa. Se les ve ahí haciendo confidencias, una bonita instantánea en la que vemos el gesto. Y un verbo bien ambos. poco inocente tratándose del Papa, que es el esto de Obama consagra. ¿Qué pone ahí a la derecha? Empleo gasta 11.648 millones del Fondo de Reserva. Así es, eso es lo que pone. Seguimos con el diario La Vanguardia, que destaca su principal titular destinado al tema de la crisis. La crisis se come un 15% de la hucha de la seguridad social. Bonita también la fotografía que ven a la derecha, Francisco y Obama, cumbre de liderazgos. Ahí le vemos al presidente de los Estados Unidos en un divertido gesto, conversando amigablemente con el Papa Francisco. Y terminamos con el periódico de Cataluña, que lleva también un titular destacado. España es segunda en pobreza infantil en la Unión Europea. Está recogiendo el informe europeo de Cáritas sobre el coste de la crisis, y la bonita fotografía es también para el emperador y el Papa. Titula, Obama se confiesa conmovido por Francisco en el encuentro en el que se han encontrado ambos. También una bonita fotografía. Tiempo ya de que vayamos sabiendo cómo cerramos el asunto de hoy. ¿Quién se lleva el gato al agua? Beatriz, ¿cuál es el resultado? El contertulio que ha sido más retuiteado, más comentado y que ha tenido más éxito en las redes sociales ha sido Rafael López Dieguez. Rafael López Dieguez, pues enhorabuena por ese gato. Muchas gracias. Y no nos vamos todavía, vamos a ir despidiendo a nuestros contertulios, pero aún queremos mostrarles algo más. Gracias, Rafael López Dieguez, por habernos acompañado. Muy buenas noches. Luis Salvador. Un placer. Muy buenas noches. Fernando Vizcaíno. Lo mismo digo, un placer. Martu Garrote. Un placer estar aquí. Claro que sí, Melchor Miralles. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y nosotros al cajón nos vamos a ir despidiendo. Mañana aquí a las 9:30. Mañana viernes, ya saben que...